Algunas personas son importantes, otras solo ocupan espacio. ¿Verdad, mamá? Esas fueron las palabras que pronunció mi hijo. Rafael, mi único hijo. Levantó su copa frente a todos, sonrió, y dejó caer esas palabras como si fueran parte del brindis, como si yo no estuviera allí sentada al final de la mesa viendo a todos reír. Era su cumpleaños 42 años. La casa estaba llena. Había música suave, vino tinto, platos, con restos de comida, luces cálidas que hacían que todo pareciera perfecto. Rafael estaba de pie con aquella inmaculada camisa blanca que probablemente costaba más de 200 euros, su reloj brillando en su muñeca y su esposa Carmela a su lado, con esa sonrisa que nunca realmente me incluyó. Yo estaba sentada al final de la mesa, literalmente al final donde solían poner las bandejas vacías o las servilletas usadas. Nadie me preguntó dónde quería sentarme. Nadie dijo nada cuando me instalé allí porque ya sabía que ese era mi lugar ahora. Mi hijo se aclaró la garganta. Todos guardaron silencio. Levantó su copa más alto y repitió mirándome directamente. Porque seamos honestos, algunas personas son importantes. Otras solo ocupan espacio. Y entonces todos rieron. No fue una risa incómoda. Fue una risa compartida real. Como si todos hubieran estado esperando ese momento. Como si todos supieran de quién estaba hablando. Carmela se cubrió la boca, pero sus ojos brillaban de diversión. Los primos asintieron. Tía Pilar bajó la mirada, pero también sonrió. No me moví, no grité, no lloré, ni siquiera bajé la mirada. Simplemente me quedé allí sentada con mi copa en la mano, sintiendo cómo el silencio en mi propia garganta pesaba más que cualquier respuesta que pudiera dar. Sentí el calor subir por mi cuello, no por vergüenza, por rabia, pero una rabia fría, controlada. El tipo de rabia que te quema por dentro, pero no te hace temblar. El tipo que te enseña a esperar el momento exacto. Rafael siguió hablando. Quiero decir, hay que ser realistas, ¿verdad? Hay personas que aportan valor y hay personas que, bueno, ya saben. Se encogió de hombros. Todos volvieron a reír. Alguien dijo, «Salud», y chocaron sus copas. Yo seguía inmóvil observándolo, recordando cuando tenía 5 años y lloraba en medio de la noche porque tenía fiebre. No dormí esa noche. Me quedé despierta poniendo paños fríos en su frente, cantándole suavemente para calmarlo. No teníamos dinero para el médico, apenas teníamos suficiente para comer. Pero yo estaba allí, recordando cuando tenía 12 años y le dieron una paliza en la escuela. Llegó a casa con un ojo morado, la camisa rota, llorando de rabia y humillación. Lo abracé. Le dije que era fuerte, que iba a superarlo, que no importaba lo que dijeran los demás, que yo siempre estaría allí. Recordando cuando tenía 17 años y quería ir a la universidad. No teníamos dinero. Trabajé turnos dobles durante 2 años para pagar sus estudios. Vendí las joyas que mi madre me había dejado. Vendí muebles. Vendí todo lo que poseía que tuviera valor excepto mi dignidad. Me aferré a ella hasta hoy. Y ahí estaba él de pie con su camisa de 200 euros, su reloj, que costaba más que 6 meses de mi alquiler, su enorme casa, que ayudé a pagar con los primeros 50.000 euros que ahorré limpiando casas ajenas, diciéndome delante de todos que yo solo ocupaba espacio. Las risas continuaron. Alguien contó un chiste. Alguien más pidió más vino. La música se hizo un poco más fuerte, y yo seguía allí al final de la mesa, invisible pero presente, silenciosa pero despierta. Entonces tomé aire profundamente. Dejé mi copa sobre la mesa. Me levanté lentamente sin hacer ruido, pero todos lo notaron. Las risas se apagaron. La conversación se detuvo. Rafael me miró todavía con esa sonrisa, pero ahora con un toque de sorpresa, como si no esperara que yo hiciera nada. Y hablé con calma, sin gritar, sin temblar. Qué bueno que mencionaste eso, Rafael, porque tienes razón. Algunas personas son importantes y otras solo ocupan espacio. Me miró confundido. Todos me miraban. Nadie se movía. Continué hablando. Es bueno que acabe de comprar mi propia casa a 500 kilómetros de aquí. Ya he firmado. Ya he pagado. Ya tengo las llaves. El silencio cambió. Ya no era el silencio de la risa compartida. Era el silencio de la sorpresa, de la confusión, del miedo. Rafael abrió la boca, pero no dijo nada. La sonrisa de Carmela desapareció. Los primos se miraron entre sí. Tía Pilar levantó la mirada. No te preocupes, Rafael. Nunca más tendrás que soportar que ocupe espacio en tu vida. Me voy, y esta vez para siempre. Agarré mi bolso, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo.
Nadie dijo una palabra. Solo escuché el sonido de mis propios pasos en el suelo de madera y luego el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí. Hacía frío afuera. Pero no sentí nada, solo alivio, solo claridad, solo la certeza de que acababa de hacer lo que debía hacer hace años. Subí al coche, encendí el motor, y mientras conducía por esas calles que conocía de memoria, las mismas calles donde crié a ese niño que ahora me despreciaba, me di cuenta de algo. No solo ocupaba espacio, construí el espacio donde él ahora vivía, y era hora de construir el mío propio. Conduje durante 20 minutos sin un destino real. Simplemente conduje. Las calles estaban vacías. Era tarde. Las luces de la calle iluminaban el pavimento húmedo por la última lluvia. Mis manos temblaban en el volante, pero no de miedo, sino de liberación. Como cuando sueltas algo que has estado cargando durante tanto tiempo que ni siquiera recuerdas cómo se siente vivir sin ese peso. Me detuve frente a un parque. El mismo parque donde solía llevar a Rafael cuando era pequeño, donde le enseñé a andar en bicicleta, donde se cayó y se raspó las rodillas, y yo le sequé las lágrimas diciéndole que el dolor pasa, pero el coraje para intentarlo de nuevo es lo que importa. Apagué el motor. Me quedé allí en silencio mirando los columpios vacíos moviéndose con el viento. Y entonces lloré, no de tristeza, sino de rabia, de impotencia por años de hacerme pequeña para que otros pudieran sentirse grandes. Por años de decir sí cuando quería decir no, por años de tragarme mis palabras para no arruinar la paz de una familia que nunca me dio ninguna paz. Lloré por todo lo que no lloré en esa mesa, por todo lo que no lloré cuando me senté al final como una invitada no deseada en la vida de mi propio hijo, por todo lo que no lloré cuando escuché esa risa compartida, esa risa que me borraba. Pero después de las lágrimas vino algo más, claridad. La misma claridad que había tenido hace 3 meses cuando tomé la decisión más importante de mi vida, la decisión que nadie conocía, la decisión que acababa de revelar en esa mesa y que cambió todo en un segundo, porque no había hablado por impulso. No dije eso porque estaba herida y quería herirlo a él. Lo dije porque era verdad. Porque hace 3 meses comencé a planear mi salida en silencio sin decirle a nadie, sin pedir permiso. Hace 3 meses recibí una llamada. Era Elena, mi prima lejana, la que vive en un pequeño pueblo cerca de Córdoba, a 500 kilómetros de Valencia, esta ciudad que ya no sentía como mía. Me dijo que una vecina suya estaba vendiendo su casa. Una pequeña casa de 2 dormitorios con un jardín en el frente y un porche donde se podía ver la puesta del sol. Me envió fotos. Miré esas fotos durante horas. La casa no era lujosa, no tenía suelos de mármol ni ventanales enormes como la casa de Rafael, pero tenía algo que yo no había tenido en años: paz, silencio, espacio, que era mío y de nadie más. Le pregunté el precio. Me dijo que la dueña pedía 55.000 euros. Yo tenía 38.000 euros ahorrados. Había estado ahorrando durante años, guardando cada euro que podía, cada propina, cada porción extra de dinero que ganaba vendiendo pasteles los fines de semana, remendando ropa de vecinos, haciendo trabajos que Rafael nunca supo porque nunca preguntó qué hacía yo con mi tiempo. Además, hacía un año mi tía Carmen había fallecido y me había dejado una pequeña herencia de 15.000 euros. Nunca toqué ese dinero. Lo guardé pensando que algún día podría necesitarlo. Le dije a Elena que necesitaba pensar, pero realmente no necesitaba pensar. Ya había decidido. Solo necesitaba reunir el resto del dinero. Vendí el anillo de oro que mi madre me dio antes de morir. Vendí la porcelana antigua que heredé de mi abuela. Vendí muebles viejos que tenía guardados en la habitación trasera de la casa de Rafael. La habitación donde dormía. La habitación que era más un trastero que un dormitorio. Nadie preguntó. Nadie notó nada porque para ellos yo era invisible. Y esa invisibilidad por primera vez en mi vida jugó a mi favor. En 2 meses reuní los 55.000 euros. Llamé a Elena. Le dije que quería la casa. Habló con la dueña. Firmamos papeles. Lo hice todo en línea, en silencio. De noche, cuando todos los demás dormían, sentada en la mesa de la cocina, con la luz apagada para que nadie me preguntara qué estaba haciendo. Hace una semana recibí las llaves por correo. Las escondí en mi bolso. Las tocaba cada día solo para recordarme que eran reales, que no era un sueño, que tenía un lugar a donde ir. Y hoy, cuando Rafael dijo lo que dijo, cuando me humilló frente a todos, cuando confirmó lo que ya sabía, que para él yo no era su madre sino un problema, una carga,
algo que ocupa espacio, supe que era momento de hablar. No por venganza, sino por la verdad. Sequé mis lágrimas. Encendí el coche de nuevo. No iba a volver a esa casa. No esta noche. Quizás nunca más. Conduje hasta un pequeño hotel en el centro, un lugar simple y limpio donde nadie me conocía. Pagué por una noche. Subí a la habitación. Me senté en la cama y miré mi teléfono. Tenía 12 llamadas perdidas, todas de Rafael. 3 mensajes de Carmela, 1 de tía Pilar. Ninguno decía, lo siento. Todos decían, necesitamos hablar, o es un malentendido, o no puedes irte así. Apagué el teléfono. Me acosté y por primera vez en años dormí sin sentir que le debía algo a alguien. A la mañana siguiente me desperté temprano. El sol entraba por la ventana. Me duché, me vestí, bajé a desayunar. El café estaba caliente, las tostadas estaban frescas, y estaba sola. Pero no me sentía sola, me sentía libre. Encendí el teléfono. Más llamadas, más mensajes. Esta vez incluso los primos habían escrito. Todos querían saber si era verdad, si realmente me iba, si realmente había comprado una casa, si realmente iba a dejarlos. Solo respondí un mensaje. El de Elena. Le dije, estaré allí en 3 días. Gracias por todo. Luego borré el resto. No bloqueé a nadie. Simplemente no contesté. Porque no les debía una explicación. No les debía mi tiempo. No les debía nada. Pasé ese día organizando mis cosas. No tenía mucho. Toda mi vida cabía en 4 cajas ropa, algunos libros, fotos viejas que ya no miraba, pero no podía tirar una manta tejida que había hecho hace años, un rosario que perteneció a mi abuela. Eso era todo. No tenía muebles porque los muebles pertenecían a Rafael. No tenía platos porque los platos eran de su casa. No tenía nada que fuera realmente mío, excepto esas 4 cajas y los 55.000 euros que había usado para comprar mi libertad. Contraté una pequeña empresa de mudanzas. Les dije que vinieran al día siguiente. Les di la dirección del hotel. Les expliqué que solo eran 4 cajas. El hombre me miró extrañado, pero no hizo preguntas. Solo dijo, entendido, señora. A las 8:00 mañana. Esa noche dormí en el hotel de nuevo. Apagué el teléfono de nuevo. Sentí esa extraña paz de nuevo. Esa paz que duele un poco porque estás dejando toda una vida atrás, pero que también trae alivio porque sabes que esa vida ya no era tuya. Pensé en Rafael, en el niño que fue, en el hombre en que se había convertido, y me pregunté en qué momento perdí a uno y gané al otro, en qué momento el amor se convirtió en dependencia, en qué momento mi sacrificio se convirtió en mi prisión. No encontré ninguna respuesta, solo encontré más preguntas. Pero ya no importaba porque ya había tomado la decisión. Y esta vez nadie iba a detenerme. A la mañana siguiente, cuando apenas empezaba a amanecer, me desperté con un nudo en el estómago. No era miedo, era algo más profundo. Era la sensación de cerrar una puerta que había estado abierta durante 67 años. La puerta a una vida que había construido con mis manos, con mi espalda, con mi silencio. Me senté en el borde de la cama del hotel y miré por la ventana. La ciudad estaba despertando, gente caminando hacia sus trabajos, coches pasando, vida normal, una vida que continuaba independientemente de lo que estuviera pasando dentro de mí. Pensé en esa mesa, esa maldita mesa donde me sentaron al final. Pensé en las risas en los ojos de Rafael cuando dijo esas palabras. No había duda en su mirada, no había culpa, solo certeza. La certeza de alguien que sabe que puede decir lo que quiera porque la otra persona no hará nada. Pero estaba equivocado. Me levanté, me vestí lentamente. Cada movimiento era consciente. Cada prenda de ropa que me ponía era una decisión. No era solo ropa, era armadura, era preparación para lo que venía. Bajé al restaurante del hotel, pedí un café negro y 2 rebanadas de pan tostado. La camarera era joven. Debía tener unos 20 años. Con el pelo recogido en una coleta y una sonrisa cansada, me preguntó si estaba visitando la ciudad. Le dije que no, que me iba para siempre. Sonrió más ampliamente y dijo, «Qué valiente». No sé si lo decía en serio o solo estaba siendo amable, pero esas palabras se quedaron conmigo. ¿Valiente? ¿Era valiente o era una cobarde? ¿Era valiente irme o habría sido más valiente quedarme y luchar? No lo sabía. Solo sabía que ya no podía respirar en esa casa, que cada día que pasaba allí me hacía más pequeña,
que si me quedaba un año más desaparecería por completo. Terminé mi desayuno. Subí a la habitación. A las 8:00 en punto llegó el camión de mudanzas. 2 jóvenes educados. Cargaron mis 4 cajas como si estuvieran hechas de cristal, aunque solo eran cartón viejo y cosas sin valor para nadie más que para mí. Les di la dirección de mi nueva casa a 500 kilómetros. Me dijeron que tardarían 2 días en llegar allí. Les pagué la mitad por adelantado 600 euros. Me dolió gastar ese dinero, pero era necesario. No podía llevar las cajas conmigo en el autobús. Sí, el autobús. Porque no tenía coche. El coche que conduje esa noche pertenecía a Rafael. Todo pertenecía a Rafael, la casa, los muebles, el coche, incluso el plato del que comía era suyo. No tenía nada. Y al mismo tiempo ahora lo tenía todo. Tenía una casa que era mía. Tenía llaves que solo yo podía usar. Tenía un futuro que nadie más iba a controlar. Fui a la estación de autobuses. Compré un billete para el día siguiente. 45 euros. Un viaje de 7 horas con una parada en medio. No me importaba. Necesitaba ese tiempo. Necesitaba esas horas de silencio, de movimiento, de distancia entre lo que era y lo que iba a ser. Volví al hotel. Pasé el resto del día sola en la habitación. Miré al techo. Conté las grietas en la pintura. Escuché los sonidos de la ciudad a través de la ventana. Alguien gritando una bocina de coche, una risa lejana. Vida. Vida que no era mía, pero estaba allí recordándome que el mundo seguía girando. Encendí el teléfono. Más mensajes, más llamadas. Esta vez había uno de Rafael que decía: «Mamá, tenemos que hablar. Esto es ridículo. No puedes irte así sin más. Vuelve a casa. Arreglaremos esto». Arreglaremos esto. Como si lo que pasó fuera un problema técnico. Como si sus palabras no hubieran sido reales. Como si yo no hubiera estado allí, sentada al final de la mesa viendo a todos reírse de mí. No contesté. Simplemente guardé el teléfono. Me acosté. Cerré los ojos y volví a ese momento. De vuelta a esa mesa. De vuelta a escuchar su voz. Algunas personas son importantes. Otras solo ocupan espacio. Vi todos sus rostros de nuevo. Carmela con esa sonrisa escondida. Los primos asintiendo. Tía Pilar que no tuvo el coraje de defenderme. Y me pregunté cuántas veces había sucedido antes. Cuántas veces habían hablado de mí cuando yo no estaba. Cuántas veces habían dicho que era una carga, que era el problema, que sería mejor si yo no estuviera. Probablemente muchas veces, probablemente durante años. Pero esa noche fue diferente. Esa noche lo dijeron frente a mí. Y esa noche yo respondí. Me levanté de la cama, fui al baño, me eché agua fría en la cara. Me miré en el espejo. Vi a una mujer de 67 años. Arrugas alrededor de los ojos, canas en el pelo, manos ásperas de tanto trabajo, hombros encorvados de cargar tanto. Pero también vi algo más. Vi fuerza. Vi determinación. Vi a alguien que todavía estaba viva, que todavía podía elegir, que todavía tenía voz, aunque nadie la hubiera escuchado en años. Volví a la cama. Tomé mi teléfono. Escribí un solo mensaje, no para Rafael, para mí misma. Solo 3 palabras. Ya casi estoy. Lo guardé en mis notas. No se lo envié a nadie. Era solo un recordatorio, un ancla, una promesa. No pude dormir bien esa noche. Me desperté varias veces. Cada vez que cerraba los ojos veía esa mesa. Veía esa copa levantada. Veía esa sonrisa. Escuchaba esa risa. Pero también veía algo más. Veía mi nueva casa. Veía el porche que Elena me había mostrado en las fotos. Veía el pequeño jardín. Veía un lugar donde nadie me iba a decir que estaba ocupando espacio, porque ese espacio iba a ser mío. A las 5 de la mañana ya estaba despierta. Me duché. Me vestí. Bajé a la recepción. Pagué la cuenta. 3 noches, 240 euros. Salí del hotel con mi bolso en el hombro y una extraña sensación en el pecho. No era tristeza. No era alegría. Era algo intermedio. Era el peso de soltar. Caminé hacia la estación de autobuses. Las calles aún estaban oscuras. Había algunos vendedores abriendo sus puestos, una mujer vendiendo churros, un hombre ordenando fruta. Olía a café fresco, a pan caliente, a mañana. Llegué a la estación. Me senté en un banco metálico. Esperé. Vi pasar a la gente, familias viajando juntas, parejas abrazándose, niños corriendo, y yo sola. Pero no me sentía sola. Me sentía en transición. Como cuando estás entre 2 lugares y no perteneces a ninguno todavía, pero sabes que pronto llegarás.
El autobús llegó a las 7. Subí. Encontré mi asiento. Ventana fila 12. Puse mi bolso en mi regazo. Me acomodé. Miré por la ventana. El autobús comenzó a moverse. Y mientras dejábamos la ciudad, mientras las calles que conocía se hacían más pequeñas, más distantes, más borrosas, sentí algo que no había sentido en años. Sentí esperanza, pequeña, frágil, pero real. Cerré los ojos. Respiré profundo. Y por primera vez en mucho tiempo sonreí. No porque fuera feliz, sino porque sabía que iba a hacerlo pronto. Muy pronto. El autobús avanzaba por la autopista y yo miraba por la ventana sin ver realmente nada. Solo pensaba. Pensaba en cómo había llegado aquí. Cómo una mujer que una vez tuvo sus propios sueños terminó sentada al final de una mesa siendo el blanco de la broma de su propio hijo. Cerré los ojos y retrocedí mucho más atrás. Rafael nació cuando yo tenía 25 años. Su padre se fue cuando él tenía 6 meses. No hubo despedida, no hubo explicación. Solo una mañana me desperté y él no estaba. Dejó una nota en la mesa de la cocina que decía: «No puedo con esto. Lo siento». Eso fue todo. 27 palabras para terminar una vida que apenas comenzaba. Me quedé sola con un bebé que lloraba cada noche sin dinero, sin familia cerca, nada más que mis manos y la necesidad de sobrevivir. Trabajé en todos los trabajos que pude. Limpié casas. Lavé ropa de otras personas. Cuidé hijos de otras mujeres mientras el mío dormía en una caja de cartón que había convertido en cuna porque no tenía dinero para comprar una de verdad. Rafael creció viendo eso. Creció viendo a su madre salir antes del amanecer y volver después del anochecer. Creció comiendo lo que yo podía comprar con las monedas que juntaba al final de la semana. Creció usando ropa que otras madres tiraban. Ropa que yo remendaba con mis propias manos para hacerla parecer nueva. Pero nunca le faltó amor. Nunca le faltó atención. Cada noche, no importaba lo cansada que estuviera, me sentaba con él. Le leía cuentos. Le cantaba canciones. Le decía que era inteligente, que era fuerte, que iba a ser alguien importante en la vida. Y lo fue. Se graduó de la escuela con buenas notas. Entró en la universidad gracias a los ahorros que yo había juntado durante años. Estudió administración de empresas. Consiguió un trabajo en una gran empresa. Comenzó a ganar dinero, buen dinero, más dinero del que yo había visto en toda mi vida. Al principio todo estaba bien. Me invitaba a comer. Me preguntaba cómo estaba. Me compraba pequeñas cosas, nada lujoso, pero cosas que significaban que estaba pensando en mí. Yo estaba orgullosa. Pensé que todo el sacrificio había valido la pena, que mi hijo se había convertido en un buen hombre. Pero entonces conoció a Carmela, una mujer de una familia adinerada de Madrid, con educación, con ese aire de superioridad que notas desde el primer momento. La primera vez que la conocí, extendió su mano para saludarme, pero no me miró a los ojos. Miró el viejo vestido que llevaba puesto. Miró mis manos ásperas. Me miró de la manera en que miras a alguien que no está a tu nivel. Rafael no lo notó, o no quiso notarlo. Estaba enamorado, o tal vez solo estaba enamorado de la idea de pertenecer a un mundo que siempre le había sido negado. El mundo de personas con dinero, con apellidos importantes, con casas grandes y coches nuevos. Se casaron 6 meses después. La boda fue cara, muy cara. 500 invitados, un enorme salón, flores importadas, vino francés, un vestido que costaba más de 8.000 euros. Yo ayudé a pagar, no porque él me lo pidiera directamente, pero dejaba caer comentarios. «Mamá, la boda es muy cara. No sé cómo vamos a cubrir todo». Y yo, como siempre, saqué mis ahorros, 3.000 euros, todo lo que tenía ahorrado en ese momento. En la boda me sentaron en una mesa en la parte de atrás, cerca de la cocina, lejos de la mesa principal donde estaba Rafael con Carmela y sus padres. Alguien me dijo que era porque no había suficiente espacio. No dije nada. Solo sonreí y comí en silencio mientras veía a mi hijo bailar con su nueva esposa, rodeado de personas que nunca habían limpiado un suelo en sus vidas. Después de la boda, las cosas cambiaron lentamente. Tan lentamente que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las visitas también. Cuando iba a su casa siempre había una razón por la que no podía quedarme mucho tiempo. «Mamá, tenemos una cena importante». «Mamá, hoy no es un buen día». «Mamá, estamos cansados». Carmela dejó de fingir que le agradaba. Comenzó a hacer comentarios, pequeños, afilados. «Sofía, esa blusa se está poniendo realmente vieja». «Sofía, deberías teñirte las canas».
Sofía, ¿no tienes nada más que hacer en tu casa? Siempre con una sonrisa, siempre con ese tono que hacía que sus palabras sonaran como consejos, pero realmente eran golpes. Rafael no la detenía. A veces incluso se reía como si fuera divertido, como si yo fuera el chiste. Pasaron los años, Rafael prosperó, comenzó su propio negocio, compró una casa más grande, cambió su coche 2 veces, viajó a Europa, a Asia, a lugares que yo solo había visto en revistas viejas. Y yo seguía viviendo en el mismo pequeño apartamento donde lo crié trabajando, ahorrando, esperando que algún día mi hijo volviera a ser el niño que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Pero ese niño ya no existía, o tal vez nunca existió realmente. Tal vez solo fue una ilusión, una proyección de lo que yo quería que fuera. Hace 2 años el dueño del apartamento donde vivía me dijo que iba a vender el edificio, que tenía que irme. Entré en pánico. No tenía a dónde ir. No tenía suficiente dinero para alquilar otro lugar. Los precios habían subido demasiado. Llamé a Rafael. Le expliqué la situación. Hubo silencio al otro lado. Luego dijo: «Está bien, mamá. Puedes venir a vivir con nosotros, pero solo por un tiempo hasta que encuentres algo». Me mudé a su casa, a la habitación trasera, la que usaban para almacenamiento. Carmela no dijo nada, pero su rostro lo decía todo. Cada vez que me veía fruncía el ceño, como si mi presencia estuviera ensuciando su casa perfecta. Rafael me dijo que no me preocupara, que era temporal, que encontraría algo pronto. Pero pasaron meses y nunca hubo conversaciones sobre buscarme un lugar. Solo hubo silencio y miradas, y ese constante sentimiento de estar donde no debía estar. Comencé a hacerme invisible. Me levantaba temprano para no estar en el camino en la cocina. Comía rápidamente. Me encerraba en mi habitación. Salía muy poco. Hablaba aún menos. Me convertí en un fantasma en la casa de mi propio hijo. Y luego llegó esa noche, esa maldita noche de cumpleaños, cuando todo explotó. Cuando Rafael dijo en voz alta lo que todos los demás pensaban en silencio, que yo solo ocupaba espacio. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo había estado planeando mi salida durante meses. Que cada euro que ahorraba, cada objeto que vendía, cada sacrificio que hacía, era para esto. Para el momento en que pudiera irme, para el momento en que pudiera decir basta. Y ese momento llegó y lo aproveché. Abrí los ojos. El autobús seguía en movimiento. Fuera el paisaje había cambiado. Ya no había más ciudad, solo campo. Árboles, montañas, en la distancia cielo abierto. Respiré profundo. Saqué las llaves de mi bolso. Las toqué. Frías, reales, mías. Sonreí porque esta vez el espacio que iba a ocupar iba a ser mío. Y nadie, absolutamente nadie, iba a decirme que no merecía estar allí. El autobús se detuvo en un área de descanso. Era mediodía. El sol golpeaba las ventanas. La gente comenzó a bajar para estirar las piernas, comprar algo para comer, usar el baño. Me quedé sentada un momento más, mirando por la ventana pensando. Pensé en el momento exacto en que decidí irme. No fue esa noche en la fiesta de cumpleaños. Fue meses antes. Fue una tarde cualquiera. Nada especial. Sin grandes peleas ni palabras hirientes. Fue simplemente el peso acumulado de cientos de pequeñas humillaciones que finalmente me quebró. Estaba en la cocina lavando platos. Carmela entró, su teléfono móvil en la mano, hablando con alguien. No me miró. Nunca me miraba cuando estaba al teléfono, como si yo fuera parte de los muebles. Escuché lo que estaba diciendo. Sí, es complicado. No es que sea una mala persona. Es solo, ya sabes, es mayor. Necesita cosas, atención, espacio, y nosotros tenemos nuestras vidas. Rafael trabaja mucho. Yo también. No podemos estar pendientes de ella todo el tiempo. A veces siento que, en fin, es lo que hay. Estaba hablando de mí, como si yo no estuviera allí, como si no tuviera oídos, como si no fuera un ser humano con sentimientos, sino un problema que necesitaba ser resuelto. Seguí lavando los platos. No dije nada, pero algo dentro de mí se rompió. O tal vez no se rompió. Tal vez se despertó. Esa parte de mí que había estado dormida durante años. Esa parte que solía tener sueños, planes, su propia voz. La parte que sacrifiqué por mi hijo pensando que un día me lo agradecería. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta mirando al techo de la habitación trasera, escuchando los sonidos de la casa. Rafael y Carmela riendo en la sala de estar, la televisión encendida, sus vidas normales, felices, sin mí en el cuadro. Y me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que fui feliz? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo para mí misma?
¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó qué quería, qué necesitaba, con qué soñaba? No pude encontrar una respuesta porque había pasado tanto tiempo que ni siquiera recordaba cómo se sentía ser la dueña de mi propia vida. A la mañana siguiente comencé lentamente sin decirle a nadie. Abrí una nueva cuenta bancaria, una que solo yo conocía. Comencé a depositar cada céntimo que podía ahorrar. Dejé de comprar cosas innecesarias para mí. Dejé de gastar dinero en regalos para Rafael y Carmela que de todos modos nunca apreciaban. Ahorré todo. Cada billete contaba. Cada moneda era un paso más cerca de mi libertad. Comencé a vender cosas. Primero lo fácil. Ropa vieja que ya no usaba. Libros que había leído 1000 veces. Pequeños adornos que guardaba por nostalgia, pero que ya no significaban nada. Los vendí en línea en tiendas de segunda mano en grupos de Facebook. Nadie preguntó. Nadie notó nada. Luego vendí cosas más importantes. El anillo de mi madre, la porcelana de mi abuela, muebles viejos que tenía en almacenamiento. Cada venta dolía porque eran recuerdos. Eran piezas de mi historia. Pero al mismo tiempo cada venta me acercaba más a mi nueva vida. Y eso dolía menos que quedarse. Pasaron las semanas. El dinero creció. 38.000 euros. Era más de lo que había tenido a la vez en toda mi vida. Me sentía poderosa en secreto, en silencio, pero poderosa. Y entonces llegó la llamada de Elena, mi prima, a la que no había visto en años. Llamó porque había estado pensando en mí, porque sabía que no era feliz donde estaba, porque las madres hablan. Y aunque nunca le había dicho nada directamente, ella lo sabía. Las mujeres siempre saben. Me habló de la casa, me envió fotos. Y cuando vi esas imágenes, algo dentro de mí dijo: esa es tu casa, ese es tu lugar. Ahí es donde renacerás. No lo pensé 2 veces. Bueno, sí lo pensé 1000 veces, pero cada vez que lo pensaba la respuesta era la misma. Sí quiero esa casa, quiero esa vida, quiero ese espacio que es mío. Hablé con Elena, negociamos. La dueña quería 55.000. Yo tenía 38.000 de mis ahorros más los 15.000 de la herencia de tía Carmen. Solo me faltaban 2.000 euros. Parecía imposible. Pero ya había hecho lo imposible tantas veces en mi vida que sabía que podía hacerlo de nuevo. Vendí más cosas, todo lo que tenía valor. Un reloj antiguo que una mujer para la que trabajé hace años me había regalado. Una pulsera de plata. Un tocador de madera que heredé de mi tía. Todo. Lo vendí todo sin mirar atrás, sin arrepentimiento. En 2 meses alcancé los 55.000 euros. Llamé a Elena, le dije que estaba lista. Habló con la dueña, firmamos papeles. Todo en línea, todo en secreto, todo mientras seguía viviendo en esa casa donde nadie me veía realmente. Rafael nunca preguntó qué estaba haciendo por la noche. Nunca preguntó por qué pasaba tanto tiempo en mi habitación. Nunca preguntó nada porque para él yo no estaba haciendo nada interesante. Solo existía. Solo ocupaba espacio. Y mientras él pensaba eso, yo estaba comprando mi libertad, firmando documentos, transfiriendo dinero, planeando mi escape. Las llaves llegaron por correo hace una semana. Las recogí de la oficina de correos personalmente. Las escondí en mi bolso. Las tocaba cada noche antes de irme a dormir solo para recordarme que eran reales, que no era un sueño, que pronto estaría lejos de allí. Voy a continuar con la parte 2 de la historia en español, siguiendo el outline y aplicando la estructura narrativa exitosa del documento. El autobús llegó a una segunda parada cuando estaba oscureciendo. Habíamos estado viajando la mayor parte del día. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Me bajé para estirar las piernas. Compré una botella de agua y volví a sentarme. Todavía quedaban varias horas antes de llegar a mi destino final. Encendí el teléfono. Sabía que no debía hacerlo, pero algo dentro de mí necesitaba ver. Necesitaba saber qué estaba pasando al otro lado. ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué estaban pensando? ¿Cómo estaban reaccionando a mi ausencia? Tenía 27 llamadas perdidas, 18 mensajes todos de Rafael, Carmela, tía Pilar, los primos. Incluso había uno de un número que no reconocía. Lo abrí. Era de Miguel, el primo de Rafael, que apenas me hablaba en las reuniones familiares. Tía Sofía, es verdad que te fuiste. Es verdad lo de la casa. Rafael está enloquecido. Dice que es un malentendido, que no quisiste entender el brindis. Que estás exagerando, pero yo estaba allí. Escuché lo que dijo. Y sé que no estás exagerando. Solo quería decirte eso. Leí el mensaje varias veces. Era el primero que no me pedía que volviera. El primero que no me hacía sentir culpable.
El primero que simplemente reconocía que lo que sucedió, sucedió. No contesté, pero guardé el mensaje. Tal vez algún día le agradecería. Tal vez no, pero en ese momento solo necesitaba saber que alguien más había visto la verdad. Luego abrí el mensaje de Rafael. Era largo, demasiado largo. Decía cosas como: «Mamá, por favor, necesitamos hablar. Esto es ridículo. No puedes tomar decisiones así sin consultarme. Eres mi madre. Tienes responsabilidades. Las familias resuelven las cosas hablando, no huyendo». Cada palabra me golpeaba, pero no como antes. Antes me habría sentido culpable. Me habría cuestionado a mí misma. Me habría convencido de que tal vez estaba exagerando. Tal vez era mi culpa. Tal vez debería volver y disculparme. Pero no ahora. Ahora veía las palabras por lo que eran: manipulación, control, el intento desesperado de alguien que perdió poder y lo quiere de vuelta. Porque eso era lo que yo representaba para Rafael. Poder, control, alguien que siempre estaba allí, alguien que siempre decía sí, alguien que nunca se iba. Y ahora que me había ido, no sabía cómo manejarlo. Había otro mensaje. Este era más reciente. Decía: «Mamá, si no contestas en las próximas horas, voy a ir a buscarte. No sé dónde estás, pero te encontraré. No puedes hacer esto. No a mí. No después de todo lo que he hecho por ti». Leí esa última línea 3 veces. Todo lo que he hecho por ti. Como si dejarme vivir en la habitación trasera de su casa fuera un favor. Como si tolerarme fuera un acto de caridad. Como si yo le debiera algo. Y me di cuenta de algo. Rafael realmente lo creía. Realmente pensaba que me había hecho un favor, que me había salvado, que yo estaba en deuda con él. Nunca se detuvo a pensar en todo lo que yo hice por él. Los años que trabajé incansablemente para alimentarlo, las noches que no dormí porque estaba enfermo, el dinero que gasté en su educación, su boda, su vida, los sacrificios que hice sin pedir nada a cambio. Para él nada de eso contaba, porque eso era lo que hacían las madres. Era mi obligación, mi deber. No era amor, no era sacrificio, era simplemente lo que se esperaba de mí. Pero dejarme vivir en su casa, eso era un favor que merecía gratitud eterna. Apagué el teléfono. Esta vez lo hice con rabia, con la rabia que viene de años de ser invisible, de años de dar sin recibir, de años de ser tratada como menos de lo que era. El autobús comenzó a moverse de nuevo. La noche había caído por completo. Fuera todo estaba oscuro. Solo se veían las luces de algunos pueblos a lo lejos. Dentro del autobús la mayoría de la gente dormía. Yo no podía dormir. Seguía pensando, seguía recordando. Recordé la primera vez que Rafael me dijo que era una carga. No con esas palabras exactas, pero casi. Fue hace un año. Estábamos en la cocina. Yo estaba preparando la cena. Él llegó a casa del trabajo estresado, cansado. Carmela no estaba. Se sentó a la mesa y dijo: «Mamá, necesito hablar contigo». Mi corazón se detuvo. Sabía que no iba a ser bueno. Me senté frente a él. «Mira», dijo sin mirarme a los ojos. «Sé que ha sido difícil para ti estar aquí. Y créeme, ha sido difícil para nosotros también. No es que no te queramos. Es solo que Carmela y yo necesitamos nuestro espacio. Y últimamente siento que... no sé cómo decir esto sin que suene mal». «Solo dilo», le dije, porque ya sabía lo que venía. «Siento que tu presencia aquí está afectando nuestra relación. Carmela se queja. Dice que no tiene privacidad, que no puede hacer las cosas a su manera en su propia casa. Y yo... no sé qué hacer. Eres mi madre. No voy a echarte a la calle, pero no puedo sacrificar mi matrimonio por ti tampoco. Sacrificar su matrimonio por mí, como si yo fuera el problema. Como si estuviera allí por elección. Como si él no hubiera sido quien me ofreció un lugar para quedarme cuando no tenía a dónde ir. No dije nada. Solo asentí. Me levanté. Volví a la estufa. Terminé de cocinar. Serví la cena. Comimos en silencio. Y después de esa noche algo cambió. O tal vez nada cambió. Tal vez lo que siempre había estado allí simplemente se hizo más visible. Comencé a notar más cosas. La manera en que Carmela suspiraba cuando yo entraba a una habitación. La forma en que Rafael evitaba presentarme cuando sus amigos venían. La forma en que ambos hablaban en voz baja cuando pensaban que yo no estaba cerca. Los escuché una vez. Estaban en su dormitorio. Yo caminaba por el pasillo. Carmela estaba diciendo: «No sé cuánto tiempo más puedo soportar esto, Rafael. Es tu madre. Lo entiendo.
Pero esto no puede ser para siempre. Necesitamos encontrarle algo. Un hogar, un pequeño apartamento, algo. Lo sé, respondió Rafael. Lo sé, dame tiempo. Resolveré esto. Resolverlo, como si yo fuera un problema que necesitaba solución, como si fuera una ecuación matemática y no su madre. Seguí caminando. No dije nada. Pero esa noche acostada en la habitación trasera decidí que no iba a esperar a que ellos me resolvieran. Yo iba a resolverme a mí misma. Y comencé a ahorrar con más intensidad. Comencé a buscar opciones. Comencé a planear mi salida en silencio, porque si algo había aprendido en esa casa, era que mis palabras no tenían valor. Solo mis acciones lo tenían. El autobús dio un giro brusco sacándome de mis pensamientos. Miré por la ventana. Estábamos entrando en un pequeño pueblo. Había una gasolinera iluminada, una tienda que estaba abierta a algunas casas con sus luces encendidas. Vida simple, vida tranquila, una vida que pronto sería mía. Cerré los ojos, respiré profundo, y por primera vez en mucho tiempo me permití sentir algo que no había sentido en años. Me permití sentir orgullo. Orgullo de mí misma, de mi fuerza, de mi decisión, de mi coraje. Porque irme no era cobardía. Irme era valiente, era elegirme a mí misma por primera vez en mi vida, era decir, basta, era reclamar mi voz, mi espacio, mi dignidad. Y nadie, absolutamente nadie, iba a quitarme eso. El autobús llegó a su destino final al mediodía del segundo día. Me bajé con mi bolso en el hombro, las piernas entumecidas, el cuerpo cansado, pero mi espíritu extrañamente ligero. La estación era pequeña, casi vacía. Había un par de taxis esperando fuera. Tomé uno y le di la dirección que Elena me había enviado. El conductor era un hombre mayor, quizás en sus 70 años, con el pelo completamente blanco y una sonrisa amable. Me preguntó si era nueva en el pueblo. Le dije que sí, que acababa de comprar una casa. Me felicitó. Me dijo que era un buen lugar para vivir tranquilo, seguro, donde la gente aún se saludaba en las calles. Mientras conducíamos por las calles del pueblo, miré por la ventana. Todo era diferente. Las casas eran pequeñas pintadas en colores claros. Había árboles en cada esquina. Algunas personas caminaban lentamente sin prisa. Había una plaza en el centro con una antigua fuente y bancos de madera. Todo se sentía pausado, como si el tiempo se moviera más lento aquí. Llegamos a mi casa. Mi casa. Todavía no podía creerlo. Era exactamente como en las fotos. Pequeña, de una planta con paredes de color crema y una puerta de madera. Había un jardín en el frente un poco descuidado con hierba alta y algunas flores silvestres y un porche. Un porche con 2 sillas viejas y una mesa pequeña. Pagué al conductor 30 euros. Le di una propina. 5 más. Me dio las gracias y se fue. Me quedé de pie frente a la casa, mi bolso en la mano, mirando lo que ahora era mío. Saqué las llaves, las mismas llaves que había tocado cada noche durante una semana. Puse una en la cerradura. La giré. La puerta se abrió. Entré lentamente. El interior estaba vacío, completamente vacío. Sin muebles, sin cortinas, solo paredes blancas, un suelo de madera y el olor a humedad de una casa que había estado deshabitada durante meses. Caminé por cada habitación. La sala, la pequeña cocina con una estufa vieja pero funcional, el baño con azulejos blancos y una bañera que necesitaba limpieza. Los 2 dormitorios, uno más grande que el otro, ambos con ventanas que daban al patio trasero. Me paré en el centro de la habitación más grande, la que iba a ser mía. Miré alrededor, vacío, silencioso, pacífico, y lloré. Pero esta vez no de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de libertad. Me senté en el suelo, saqué mi teléfono, lo encendí. Más mensajes, muchos más. Pero ahora había uno diferente. Era de Rafael. Decía: «Mamá, sé dónde estás. Hablé con la prima Elena. Voy en camino. Necesitamos hablar. Esto no va a terminar así». Leí el mensaje 2 veces. Sentí un nudo en el estómago. No de miedo, de anticipación. Porque sabía que esto iba a pasar. Sabía que Rafael no me dejaría ir tan fácilmente. No porque me amara, sino porque no podía aceptar que yo hubiera tomado una decisión sin su permiso. Llamé a Elena. Contestó al segundo timbre. «Sofía, lo lograste». «Sí, estoy en la casa. Gracias por todo, Elena. De verdad. No tienes que agradecerme. Es tu casa. Te la mereces. Oye, tengo que decirte algo. Rafael me llamó hace 1 hora. Estaba furioso. Exigió que le dijera dónde estabas.
Traté de no hacerlo, pero amenazó con venir de todos modos a buscar por todo el pueblo. No sé, me asusté. Le di la dirección. Lo siento. No te disculpes, está bien. Me iba a encontrar tarde o temprano. Mejor que sea ahora. ¿Estás segura? Puedo ir si quieres, para que no estés sola. No necesito hacer esto sola, pero gracias. Colgué. Respiré profundo. Miré a mi alrededor. Esta casa era mía. Este espacio era mío. Y nadie, ni siquiera Rafael, iba a quitarme eso. Pasaron 2 días. 2 días en los que limpié la casa de arriba a abajo, en los que compré lo mínimo indispensable. Un colchón, 2 sábanas, un edredón, 2 platos, un vaso. No necesitaba más por ahora. Eso era suficiente. Dormí en el suelo la primera noche, en el colchón la segunda. Ambas noches fueron las mejores que había tenido en años, porque el silencio era mío, porque nadie me estaba tolerando, porque estaba en mi propio espacio. Y entonces en la tarde del tercer día escuché un coche detenerse fuera. Miré por la ventana. Era Rafael con su nuevo coche negro brillante. Se bajó. Miró la casa con el ceño fruncido, como si no pudiera creer que yo viviera aquí, como si fuera imposible que hubiera comprado algo sin su ayuda. Respiré profundo. Salí al porche. Me paré frente a la puerta. Esperé. Rafael caminó hacia mí. No estaba sonriendo. Tenía esa expresión que usaba cuando estaba enojado, pero tratando de controlarlo. La expresión que usaba en sus reuniones de negocios cuando algo no salía como él quería. «Mamá», dijo. Su voz estaba tensa. «Necesitamos hablar». «Hablar», dije. Mi voz era calmada, fría, nada parecida a la voz que solía usar con él. La voz suave, la voz que siempre cedía. «¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Compraste esta casa con qué dinero?» «Con mi dinero. El dinero que ahorré durante años. El dinero que gané trabajando. El dinero que es mío. No puedes hacer esto. No puedes simplemente irte así sin decírmelo, sin hablar conmigo. Soy tu hijo. Lo sé, y yo soy tu madre. Pero aparentemente eso no significaba nada para ti cuando dijiste lo que dijiste en tu fiesta de cumpleaños». Rafael apretó los labios. «Fue un comentario, una broma. No lo decía en serio». «Yo no lo decía en serio». Todos se rieron, Rafael. Todos. Y tú también. Mirándome directamente, sabiendo exactamente lo que estabas diciendo, sabiendo que me estabas humillando. Estás exagerando. Siempre exageras todo. No, no estoy exagerando. Estoy cansada. Estoy cansada de ser invisible en tu casa, de ser tratada como un problema, de escucharte hablar de mí como si no estuviera allí. Rafael dio un paso atrás. Por primera vez lo vi parecer incómodo, como si no esperara que yo dijera eso, como si pensara que yo no sabía. «No sé de qué estás hablando», dijo. «Sí lo sabes. Sé que hablaste con Carmela sobre ponerme en un asilo. Sé que te quejaste de que estaba ocupando espacio. Lo sé todo, Rafael, porque aunque era invisible para ti, mis oídos funcionaban perfectamente». Se quedó en silencio mirando al suelo sin saber qué decir. «Vine a buscarte», finalmente dijo. «Porque eres mi madre, porque las cosas se pueden arreglar, porque podemos hablar». «No, no voy a volver». «¿Vas a vivir aquí en este pueblo, en medio de la nada, en esta casa vieja sola?» «Sí». «Eso es ridículo. Eres una mujer mayor. Necesitas familia. Necesitas apoyo. Necesito paz. Y no la tenía contigo». Rafael levantó las manos frustrado, enojado. «No puedo creer que estés haciendo esto después de todo lo que hice por ti». Y ahí estaba de nuevo. Esa frase. «Todo lo que hice por ti». «Dime, Rafael», dije mirándolo directamente a los ojos. «¿Qué exactamente hiciste por mí? Dejarme vivir en la habitación trasera de tu casa, tolerarme en tus cenas, permitirme existir en tu vida, porque eso no es amor, hijo. Eso es lástima. No es lástima, es qué obligación de ver, porque eso tampoco es amor». Rafael abrió la boca, la cerró. No tenía respuesta porque sabía que era verdad. «Te di todo», dije. Mi voz temblaba, pero no por debilidad, sino por fuerza contenida. «Te di mi juventud, mi salud, mi dinero, mi vida. Y nunca pedí nada a cambio. Solo respeto, solo ser vista, solo ser tratada como tu madre y no como un problema. Y ni siquiera pudiste darme eso. Mamá, no. Ya no. Ya no soy la mamá que dice sí a todo. La que se hace pequeña para que tú puedas sentirte grande. La que acepta las migajas de tu atención. Esa mamá se quedó en esa mesa, en esa fiesta de cumpleaños cuando te reíste de mí.
Rafael me miró y por primera vez en años vi algo en sus ojos que no había visto antes. Culpa real profunda, pero era demasiado tarde. Ya puedes irte, dije. Vuelve a tu casa, a tu vida. Yo voy a estar bien aquí sola en mi espacio, el espacio que compré con mi propio dinero, el espacio donde nadie va a decirme que estoy en medio. Rafael no se movió por un momento. Luego asintió lentamente como si finalmente entendiera que había perdido no a su madre, sino su control sobre ella. Se dio la vuelta. Caminó hacia su coche. Se subió, encendió el motor y se fue. Me quedé en el porche viéndolo alejarse, sintiendo cómo cada metro de distancia que ponía entre nosotros me hacía más libre. El coche de Rafael desapareció por la calle. Esperé hasta que ni siquiera pude ver el polvo que sus neumáticos levantaban. Entonces dejé escapar el aliento que había estado conteniendo. Mis manos temblaban, mis piernas también, pero no de miedo, de adrenalina de poder. Por fin haber dicho todo lo que había guardado por años. Entré en la casa, cerré la puerta, me apoyé en ella, y entonces lloré. Lloré fuerte, lloré todo. Lloré por la madre que fui, por el hijo que tuve, por la relación que perdimos, por los años que desperdicié esperando que las cosas cambiaran, por todas las veces que me tragué mis palabras para mantener la paz de una familia que nunca me dio ninguna paz. Pero también lloré con alivio porque finalmente lo había dicho. Finalmente me había enfrentado a él y le había mostrado que yo también tenía voz, que yo también tenía límites, que yo también merecía respeto. Me sequé las lágrimas. Fui a la cocina. Llené un vaso con agua. Lo bebí lentamente. Miré por la ventana hacia el patio trasero. Estaba descuidado, lleno de maleza, pero tenía potencial. Podía ver flores allí. Podía ver un pequeño huerto. Podía verme sentada en una silla leyendo un libro tomando café en paz. Los siguientes días fueron extraños, silenciosos. Pasé mi tiempo limpiando, organizando, comprando lo esencial. Una mesa pequeña, 2 sillas, algunas ollas más, toallas, sábanas, cortinas simples para las ventanas. Nada lujoso, nada caro, solo lo que necesitaba para vivir. Elena vino a visitarme el 4.º día. Trajo comida casera, pan fresco, café. Nos sentamos en el porche y hablamos. Me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad, que tenía miedo pero también paz, que no sabía qué iba a pasar, pero que por primera vez en años sentía que estaba viviendo mi propia vida. Rafael vino, le dije. Lo sé, lo vi conducir por el pueblo. ¿Cómo fue? Difícil pero necesario. ¿Crees que volverá, Mae? No lo sé, tal vez no, pero si vuelve mi respuesta será la misma. Elena asintió. No dijo nada más, simplemente puso su mano sobre la mía. Ese simple gesto me dijo más que 1000 palabras. Me dijo que no estaba sola, que tenía a alguien de mi lado, que había tomado la decisión correcta. Pasó una semana. Luego 2. La vida empezó a tomar forma. Me levantaba temprano. Tomaba café en el porche viendo amanecer. Limpiaba el jardín. Poco a poco. Arrancaba malezas. Plantaba algunas flores. Compraba en el mercado del pueblo. No tenía prisa. Tenía todo el tiempo del mundo. Conocí a mis vecinos. La señora Isabel, una mujer de 75 años que vivía sola y hacía las mejores torrijas que jamás había probado. El señor Javier, un viudo que cuidaba su jardín con devoción y siempre me saludaba con una sonrisa. Lucía, una joven madre soltera con 2 niños pequeños que trabajaba en la panadería del pueblo. Todos eran amables. Nadie hacía demasiadas preguntas. Nadie juzgaba. Simplemente me aceptaban como si siempre hubiera estado allí. Mi teléfono seguía recibiendo mensajes, pero cada vez menos. Rafael escribió algunas veces más. Mensajes cortos, fríos. Espero que estés bien. Avísame si necesitas algo. Nunca un lo siento. Nunca un reconocimiento de lo que había hecho. Solo palabras vacías que no significaban nada. No contesté porque no tenía nada que decir, porque la conversación había terminado aquella tarde en el porche, porque ya no le debía mi tiempo ni mi energía. Carmela también dejó de escribir. Desapareció de mi vida tan fácilmente como había entrado, como si nunca hubiera significado nada, y probablemente no lo había hecho. Tía Pilar era la única que seguía insistiendo. Me llamaba cada semana. Me decía que tenía que perdonar, que la familia era lo más importante, que estaba siendo egoísta, que una madre no abandona a su hijo. Un día la dejé hablar. Escuché todo lo que tenía que decir y cuando terminó le dije calmadamente: «Tía, yo no abandoné a mi hijo.
Mi hijo me abandonó a mí hace años. Solo finalmente acepté esa realidad. No supo qué decir. Colgó. No volvió a llamar. Y eso está bien porque aprendí que la familia no siempre es sangre. A veces la familia son las personas que eliges, las personas que te ven, las personas que te respetan, las personas que te hacen sentir que tu existencia importa. Una tarde estaba regando el jardín cuando vi un coche desconocido detenerse frente a mi casa. Mi corazón se aceleró por un momento. Pensé que era Rafael otra vez, pero cuando vi quién salía me calmé. Era Miguel, el primo de Rafael, el que me había enviado aquel mensaje. Caminó hacia mí, las manos en los bolsillos. Parecía incómodo, pero también determinado. «Tía Sofía», dijo, «espero no estar molestándote». «No me estás molestando. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a disculparme por no decir nada esa noche, por quedarme callado cuando Rafael dijo lo que dijo, por ser un cobarde». Lo miré. Vi sinceridad en sus ojos. Vi un arrepentimiento real. «No tienes que disculparte», le dije. «No era tu responsabilidad defenderme». «Sí lo era. Eres mi tía y lo que pasó estuvo mal. Todos lo sabíamos, pero nadie hizo nada, y eso nos hace cómplices». Nos sentamos en el porche. Hablamos durante horas. Me contó que después de que me fui hubo una gran pelea en la familia, que algunos estaban de mi lado, que otros defendían a Rafael, que la familia se había dividido. Me dijo que Rafael seguía insistiendo en que yo había exagerado, que había sido demasiado dramática, que estaba siendo ridícula, pero que cada vez menos personas le creían. «La gente está empezando a ver quién es realmente», me dijo Miguel. «Y no les gusta lo que ven». No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo sentí tristeza porque Rafael era mi hijo y yo. Y aunque me había herido, aunque me había humillado, aunque había tratado de controlarme una parte de mí, todavía lo amaba. Una parte de mí todavía recordaba al niño que fue, pero ese niño ya no existía. Y tenía que aceptarlo. Miguel se fue antes de que oscureciera. Me abrazó antes de irse. Me dijo que si alguna vez necesitaba algo lo llamara. Le di las gracias sabiendo que probablemente nunca lo haría, pero apreciando el gesto de todos modos. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y mi nueva vida se convirtió en mi vida normal. Ya no pensaba en Rafael todos los días. Ya no revisaba mi teléfono esperando un mensaje. Ya no sentía ese peso en el pecho cada vez que recordaba aquella noche. Comencé a dormir mejor, a comer mejor, a reír más, a sentir que mi cuerpo era mío de nuevo, que mi tiempo era mío, que mi vida era mía. Una mañana mientras tomaba café en el porche, vi algo en el suelo. Era un sobre. Alguien lo había dejado allí durante la noche. Lo recogí. No tenía dirección de remitente, solo mi nombre escrito a mano. Lo abrí. Dentro había una carta. Era de Rafael. «Mamá», decía, «no sé cómo empezar. He intentado escribir esta carta 1000 veces. La rompo cada vez porque no puedo encontrar las palabras correctas. Pero hoy decidí que no importa si las palabras son correctas. Solo importa que sean honestas. Tenías razón en todo. Te traté mal. Te hice sentir invisible. Te hice sentir que no importabas. Y lo peor es que lo hice conscientemente. Lo hice porque era más fácil. Porque aceptar que te estaba lastimando significaba que tendría que cambiar. Y no quería cambiar. Quería que tú fueras la que cambiara, la que se adaptara, la que desapareciera. No espero que me perdones. No espero que vuelvas. Solo espero que sepas que lo siento y que voy a tener que vivir con eso el resto de mi vida. Te quiero aunque no supe cómo demostrarlo. Rafael». Leí la carta 3 veces. Sentí tantas cosas. Tristeza, alivio, rabia, compasión, todo al mismo tiempo. Pero no sentí el impulso de volver. No sentí el impulso de perdonarlo inmediatamente. Porque las disculpas son importantes, pero no borran el daño. No te devuelven el tiempo perdido. No sanan las heridas de la noche a la mañana. Guardé la carta. Tal vez algún día la respondería. Tal vez no. Pero por ahora solo necesitaba seguir viviendo, seguir sanando, seguir siendo yo. Terminé mi café. Miré mi jardín. Las flores brillaban bajo el sol de la mañana. Los pájaros cantaban. El viento movía las hojas suavemente. Y sentí algo que no había sentido en años. Sentí que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer, siendo exactamente quien debía ser. No en el espacio de otra persona, sino en el mío propio. El espacio que compré con mi sacrificio, con mi fuerza, con mi decisión de elegirme a mí misma.
Y ese espacio no era pequeño, no era insignificante, no era algo sobrante. Era mío, era suficiente, era todo. Me levanté, regué las flores, saludé a la señora Isabel que caminaba por la calle, preparé el desayuno, abrí las ventanas para dejar entrar el aire fresco. Y mientras hacía todas estas cosas simples, pensé en algo. Pensé que tal vez esta era la verdadera victoria, no la carta de Rafael, no la disculpa, sino esto, esta vida tranquila, esta paz que no necesitaba permiso, esta libertad que no dependía de nadie más. Yo, Sofía Mendoza, a los 67 años finalmente había encontrado mi lugar, y nunca más iba a dejar que nadie me dijera que solo ocupaba espacio porque ahora sabía la verdad. No ocupaba espacio, creaba espacio, y ese espacio era sagrado. Un mes después de recibir la carta de Rafael, comencé a transformar realmente la casa en mi hogar. Con la ayuda de Javier, mi vecino viudo, planté un pequeño huerto en el patio trasero, tomates, pimientos, hierbas aromáticas. El trabajo físico me hacía bien. Cavar la tierra, arrancar las malas hierbas, regar las plantas. Era una forma de meditación, de conexión con algo mayor que yo. A veces mientras trabajaba en el jardín, Isabel se sentaba en una silla cercana y me contaba historias. Historias de su propia vida, de su matrimonio, de cómo ella también tuvo que alejarse de familiares tóxicos. A mi edad ya no hay tiempo para relaciones que te hagan sentir pequeña, me dijo un día mientras podaba las rosas que había comenzado a plantar. Esa es la ventaja de ser mayor, Sofía. Ya no tienes que fingir, ya no tienes que complacer a nadie. Sus palabras se quedaron conmigo. Me hicieron darme cuenta de que esta nueva vida no era solo un escape, era un renacimiento. Lucía, la joven madre soltera, comenzó a traer a sus hijos para que jugaran en mi jardín mientras ella estaba en el trabajo. Al principio me preocupaba. ¿Qué sabía yo de cuidar niños pequeños ahora? Mi experiencia con Rafael había sido hacía tanto tiempo, pero resulta que algunas cosas nunca se olvidan. La forma de contar un cuento, la manera de curar una rodilla raspada, el arte de hornear galletas que hacen sonreír a un niño. Los niños no me veían como una carga. Para ellos yo era la señora que les contaba historias y les daba galletas. La mujer que tenía un jardín donde podían jugar, un lugar donde eran bienvenidos. Un día, mientras los niños jugaban y yo cosía un botón en la camisa del pequeño Diego, Lucía llegó temprano del trabajo. Se quedó en la puerta observándonos. Nunca les había visto tan felices con una persona que apenas conocen, dijo. Los niños saben quién les quiere de verdad, respondí. Como los perros, dijo ella riendo. Luego se puso seria. Elena me contó un poco de tu historia. No todo solo lo suficiente. Quiero que sepas que te admiro mucho, Sofía. Se necesita valor para hacer lo que hiciste. No fue valor, dije. Fue supervivencia. A veces son lo mismo. En junio, 3 meses después de mi llegada a Córdoba, recibí una llamada inesperada. Era Pilar, la hija de Rafael, mi nieta. Tenía 22 años y hacía más de un año que no la veía. Rafael y Carmela siempre encontraban excusas para que no viniera a visitarme. Abuela, dijo cuando contesté. Su voz sonaba diferente, más madura, más decidida. No sé si te acuerdas de mí. Claro que me acuerdo de ti, cariño. ¿Cómo podría olvidarte? Papá y mamá me dijeron que te fuiste, que compraste una casa lejos. Sí, es cierto. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía sentir que estaba reuniendo coraje para decir algo. Estoy peleada con papá, dijo finalmente. Me fui de casa hace un mes. Me enteré de cómo te trataron, de lo que dijo en su cumpleaños. Miguel me lo contó todo. Sentí una punzada de dolor. No quería que mi nieta sufriera por esto. No quería crear más divisiones en la familia. Pilar, tu padre y yo tenemos nuestros problemas, pero eso no significa que tú tengas que elegir un bando. No es por elegir un bando, abuela. Es por lo que está bien y lo que está mal. Y lo que te hicieron estuvo mal. Muy mal. Otro silencio. ¿Puedo ir a verte? Necesito salir de Valencia por un tiempo. Necesito espacio para pensar. Espacio, repetí saboreando la ironía. Por supuesto que puedes venir, mi niña. Mi casa es pequeña, pero siempre hay espacio para ti. 2 semanas después, Pilar llegó a Córdoba. Había alquilado un pequeño coche y tenía solo una maleta. Cuando la vi me sorprendió lo mucho que se parecía a mí cuando era joven. Los mismos ojos oscuros,
el mismo pelo negro, la misma determinación en la mirada. Me abrazó fuertemente como si temiera que yo fuera a desaparecer. Abuela, lo siento tanto. Siento no haber estado allí. Siento no haber dicho nada. No tenías forma de saber, le dije acariciando su pelo. No estabas allí esa noche, pero sabía cómo te trataban. Lo sabía y no dije nada. Me comporté como ellos. La llevé dentro de la casa. Le mostré su habitación, la que había estado preparando desde que llamó. Puse sábanas limpias, flores frescas en un jarrón, una pequeña lámpara en la mesita de noche. Es pequeña, dije de repente, consciente de lo modesta que era mi casa comparada con la mansión de Rafael. Es perfecta, respondió ella. Se siente como un hogar. Esa noche, sentadas en el porche bajo las estrellas, Pilar me contó todo. Cómo había sido vivir con Rafael y Carmela después de que me fui. Cómo la casa se había vuelto un lugar frío, silencioso. Cómo Rafael se había vuelto más irritable, más controlador. Cómo Carmela fingía que yo nunca había existido. Fue como si hubieran borrado tu presencia, pero tu ausencia lo llenaba todo, dijo Pilar. Papá nunca mencionaba tu nombre, pero podía verlo mirando la habitación trasera a veces. Y cuando le pregunté por ti se enfadaba. Me decía que eras egoísta, que habías abandonado a la familia. ¿Y tú qué pensabas? Al principio no sabía qué pensar. Solo tenía su versión. Pero luego, en una reunión familiar, escuché a Miguel y a otros primos hablar. Escuché la verdad. Y todo tuvo sentido. La forma en que siempre te trataban, cómo te excluían, cómo hablaban de ti cuando creían que no estaba escuchando. Tomó un sorbo de té. Sus manos temblaban ligeramente. Confronté a papá. Le dije que sabía lo que había hecho. Le pregunté cómo había podido tratarte así después de todo lo que sacrificaste por él. ¿Y sabes lo que me dijo? ¿Qué? Dijo que yo no entendía, que era muy joven, que las cosas eran más complicadas, que a veces los padres se vuelven una carga y hay que tomar decisiones difíciles. Se rió, pero no había humor en su risa, solo amargura. Una carga. Mi propia abuela, la mujer que crió a mi padre sola, que trabajó hasta el agotamiento para darle una buena vida. Una carga. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía seguir viviendo allí. No podía ser cómplice de eso. Le tomé la mano. Sentí su dolor, su confusión, su rabia. Eran los mismos sentimientos que yo había experimentado durante tanto tiempo. No quiero que odies a tu padre por esto, Pilar. Rafael es complicado. Cometió grandes errores, pero sigue siendo tu padre. ¿Cómo puedes ser tan comprensiva después de lo que te hizo? Porque el rencor solo envenena a quien lo siente. Y yo quiero vivir lo que me queda de vida en paz. Tomé mi decisión. Me fui. Construí mi propio espacio. Y estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Pilar se quedó una semana, luego 2, luego un mes. Ayudaba en el jardín. Iba al mercado conmigo. Se hizo amiga de Lucía y sus hijos. Se sentaba con Isabel a escuchar sus historias. Se unió a mi pequeña comunidad como si siempre hubiera pertenecido allí. Una noche, mientras preparábamos la cena juntas, me dijo: Abuela, creo que voy a quedarme en Córdoba. Encontré un trabajo en una escuela local. Puedo dar clases de inglés. Ya hablé con el director. ¿Estás segura qué pasa con tu vida en Valencia? ¿Tus amigos? ¿Tu novio? Valencia nunca fue realmente mi hogar. Y Marco y yo terminamos hace meses. Estoy segura, abuela. Quiero estar cerca de ti. Quiero ser parte de esta vida que has construido. La abracé tratando de contener las lágrimas. Nunca pensé que al dejar a Rafael estaría ganando a Pilar. Nunca imaginé que mi pequeña casa en Córdoba se convertiría en un refugio no solo para mí, sino también para mi nieta. Esa noche, después de que Pilar se fuera a dormir, me senté en el porche con una taza de té. Miré las estrellas, escuché los grillos, sentí la brisa cálida del verano andaluz. Y pensé en las palabras de Isabel. A mi edad ya no hay tiempo para relaciones que te hagan sentir pequeña. Tenía razón. La vida era demasiado corta para ocupar espacios donde no te valoraban. Era demasiado preciosa para gastarla tratando de complacer a quienes nunca estarían satisfechos. Yo, Sofía Mendoza, había aprendido esa lección a los 67 años. Tarde quizás, pero justo a tiempo para enseñársela a mi nieta. Justo a tiempo para romper el ciclo. Justo a tiempo para crear un espacio donde ambas pudiéramos florecer. El otoño llegó a Córdoba pintando los árboles de rojo y dorado. Había pasado medio año desde que dejé Valencia, desde que me levanté de aquella mesa y decidí que ya no iba a ser invisible. La casa había cambiado.
Ya no estaba vacía. Tenía cortinas que Pilar y yo habíamos cosido juntas, cuadros que compramos en el mercadillo local, plantas que crecían en cada rincón. Se había convertido en un verdadero hogar. Pilar se había instalado en un pequeño apartamento cerca del centro del pueblo, a solo 10 minutos caminando de mi casa. Venía todos los días después del trabajo. Cenábamos juntas, compartíamos historias, a veces simplemente nos sentábamos en silencio en el porche, disfrutando de la compañía mutua. Era una rutina tranquila, nada extraordinaria, pero para mí significaba el mundo. Una tarde de octubre, Pilar llegó más tarde de lo habitual. Tenía una expresión extraña en su rostro, una mezcla de nerviosismo y determinación. «Abuela, hay algo que tengo que decirte», dijo mientras se sentaba a la mesa de la cocina. «Papá me llamó». Sentí un pequeño nudo en el estómago. Rafael apenas había contactado con ninguno de nosotros en los últimos meses. La carta había sido su último intento de comunicación y desde entonces, silencio. ¿Qué quería? Quiere venir a verte. Dice que necesita hablar contigo en persona. Dejé la taza de té que estaba sosteniendo. ¿Y tú qué piensas? Pilar suspiró. No lo sé. Una parte de mí quiere decirle que se vaya al infierno después de cómo te trató, pero otra parte... Se detuvo buscando las palabras. Es mi padre, y sé que ha cambiado, o al menos está intentándolo. ¿Cómo lo sabes? He estado hablando con él estas últimas semanas. Al principio solo eran llamadas incómodas, pero poco a poco me contó que ha estado yendo a terapia, que está tratando de entender por qué te trató así, por qué trató a todos así. Me quedé en silencio procesando esta información. La idea de volver a ver a Rafael me producía sentimientos encontrados. No era el miedo o la rabia de antes, era algo más complejo, una mezcla de curiosidad, cautela y sí quizás un atisbo de esperanza. ¿Crees que debería verlo? Pilar me tomó la mano. No puedo decidir eso por ti, abuela. Tienes todo el derecho a decir que no. Has construido una vida hermosa aquí sin él. No le debes nada. Lo sé, pero también es cierto que es mi hijo, mi único hijo, y si realmente está intentando cambiar... Me detuve recordando las innumerables veces que había esperado que Rafael cambiara, que volviera a ser el niño cariñoso que una vez fue. No quiero hacerme ilusiones. No es lo mismo esta vez, dijo Pilar. Está diferente, más humilde, más consciente. No quiero presionarte, pero creo que hablar con él podría ser bueno, para los dos. Esa noche, después de que Pilar se fuera, me senté en el porche con una manta sobre las rodillas. El aire se había vuelto más frío. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo claro. Pensé en Rafael, en la carta que me había enviado, en la posibilidad de que realmente estuviera cambiando. A la mañana siguiente llamé a Pilar. «Dile a tu padre que puede venir», dije, «pero con una condición. Tiene que venir solo». 2 semanas después, un sábado por la mañana, escuché un coche detenerse frente a mi casa. Miré por la ventana y vi a Rafael saliendo de un vehículo que no reconocí. No era el lujoso BMW negro que conducía cuando vino la última vez. Era un coche más sencillo, más práctico. Llevaba una camisa simple jeans, nada ostentoso. Respiré profundo y abrí la puerta antes de que él pudiera llamar. Nos miramos el uno al otro por un momento. Rafael parecía más delgado, con algunas canas nuevas en las sienes. Había algo diferente en sus ojos, una vulnerabilidad que no había visto en décadas. «Hola, mamá», dijo en voz baja. «Hola, Rafael. Pasa». Lo conduje a la sala de estar. Le ofrecí té que aceptó con un agradecimiento murmurado. Nos sentamos, el silencio extendiéndose entre nosotros como un puente a medio construir. «Tu casa es bonita», dijo finalmente mirando alrededor. «Se parece a ti». «Gracias. Es pequeña, pero es todo lo que necesito». Otro silencio. Rafael giraba la taza entre sus manos, claramente nervioso. «Pilar me dijo que estás dando clases de inglés», dije intentando aliviar la tensión. «Sí, le va bien. Está feliz aquí». Una pausa. Más feliz de lo que estaba con nosotros. No respondí. No había nada que decir a eso. Rafael dejó su taza en la mesa. «Mamá, no vine a hablar de Pilar. Vine a hablar de ti, de mí, de todo». Lo miré esperando. Había esperado tanto tiempo que unas horas más no significaban nada. «He estado viendo a un terapeuta», comenzó. «Después de que te fuiste, después de la carta que te envié, me di cuenta de que necesitaba ayuda. No solo por lo que te hice a ti, sino por lo que le estaba haciendo a todos en mi vida.
Se pasó la mano por el pelo, un gesto que reconocí de cuando era niño y estaba nervioso. El terapeuta me ayudó a entender algunas cosas sobre mí mismo, cosas que no quería ver. ¿Qué cosas? Que estaba repitiendo patrones, que trataba a las personas como objetos, como posesiones, especialmente a las mujeres de mi vida, a Carmela, a Pilar. Atea se detuvo tomando aire. Crecí viendo cuánto te sacrificabas por mí, cómo trabajabas sin parar, cómo te negabas cosas básicas para que yo pudiera tener más. Y una parte de mí lo absorbió todo. El mensaje de que el amor es sacrificio, de que las madres deben darlo todo. Pero otra parte de mí, otra parte se volvió codiciosa. Comencé a esperar que todo el mundo se sacrificara por mí como tú lo hacías. Lo miré sorprendida por su nivel de autoconciencia. Este no era el Rafael que conocía. Este no era el hombre que me había humillado en esa cena de cumpleaños. Cuando comencé a tener éxito, continuó, cuando empecé a ganar dinero, a tener estatus, esa codicia empeoró. Ya no se trataba solo de lo que los demás podían darme materialmente. Se trataba de control, de poder, especialmente sobre ti. ¿Por qué yo? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Porque me recordabas quién era realmente, de dónde venía. Te miraba y veía nuestro viejo apartamento las noches sin cenar, la ropa de segunda mano. Veía todo lo que había dejado atrás, todo lo que quería olvidar. Y en vez de estar agradecido de honrar tu sacrificio, quise enterrarlo. Quise borrarte. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. No hizo ningún intento de ocultarlas. Luego Carmela vino con sus aires de superioridad, su familia adinerada, su desprecio apenas disimulado hacia ti, y en vez de defenderte me uní a ella, porque era más fácil, porque me hacía sentir parte de ese mundo al que tanto ansiaba pertenecer. Se detuvo secándose los ojos con la manga. Y ahora lo he perdido todo. Pilar se fue. Carmela y yo nos separamos hace 2 meses. Esto me sorprendió. No sabía lo de Carmela. No quería que Pilar te lo contara. No quería que pareciera que venía a buscarte por eso. Sacudió la cabeza. Aunque supongo que en parte es cierto. Cuando Carmela se fue, cuando Pilar se fue, me di cuenta de lo vacía que estaba mi vida, de lo solo que estaba. Y pensé en ti, en cómo debiste sentirte todos esos años en mi casa. Como un fantasma, dije. Como si fuera transparente, como si ocupara espacio que no me pertenecía. Rafaela sintió el dolor visible en su rostro. Lo sé, y lo siento tanto, mamá. Sé que un lo siento no arregla nada. Sé que no puedo deshacer el daño que te hice, pero necesitaba decírtelo en persona. Necesitaba que vieras que lo digo de verdad. Nos quedamos en silencio por un momento. El sol entraba por la ventana iluminando las motas de polvo en el aire, creando un ambiente casi onírico. ¿Qué pasó con el negocio?, pregunté finalmente. Lo vendí. Era demasiado estrés, demasiada presión. Ahora trabajo para una empresa más pequeña. Gano menos, pero duermo mejor. Y la casa. También la vendí. Era demasiado grande para mí solo. Me mudé a un apartamento en el centro. Es más simple. Asentí. Podía ver el cambio en él. No solo en sus palabras, sino en su postura, en su mirada, en la forma en que ya no intentaba ocupar todo el espacio de la habitación. Rafael, dije después de un largo silencio, te agradezco que hayas venido, que hayas dicho todo esto. Significa mucho para mí. Pero había una resignación en su voz, como si esperara el rechazo. No hay pero, es solo que necesito tiempo. Han pasado muchas cosas. He cambiado mucho. Estoy aprendiendo a vivir para mí, a ocupar mi propio espacio sin pedir disculpas. Y necesito proteger eso. Lo entiendo, dijo, y por primera vez realmente creí que lo hacía. No vine con expectativas. Solo quería verte, decirte todo esto. Y tal vez, si estás de acuerdo, comenzar de nuevo. No como antes, sino como algo diferente. Algo más sano. Lo miré a mi hijo, a este hombre que había causado tanto dolor y que ahora parecía genuinamente arrepentido, y sentí algo que no esperaba sentir: esperanza. No la esperanza ciega y desesperada de antes, sino algo más cauteloso, más maduro. Me gustaría eso, dije finalmente. Comenzar de nuevo, paso a paso. Rafael sonrió una sonrisa que alcanzó sus ojos, que iluminó su rostro de una manera que me recordó al niño que una vez fue. Paso a paso, repitió. Es todo lo que pido. Le mostré el resto de la casa, el jardín que había cultivado, las fotos que había colgado.
Le hablé de mis vecinos de la comunidad que había encontrado, y él escuchó. Realmente escuchó sin interrumpir, sin juzgar, solo absorbiendo esta nueva vida que había construido sin él. Cuando fue hora de irse, nos paramos en el porche, el mismo porche donde lo había despedido con rabia meses atrás. ¿Puedo volver a visitarte?, preguntó un eco de la vulnerabilidad que había mostrado durante nuestra conversación. Sí, dije. Me gustaría eso. Tal vez la próxima vez podamos cenar con Pilar. Me encantaría. Dudó como si quisiera abrazarme, pero no estuviera seguro si debía. Resolví el dilema acercándome y dándole un breve abrazo. No era el abrazo cálido y total que solía darle cuando era niño, pero era un comienzo. Lo vi alejarse en su coche sintiéndome extrañamente ligera. No había perdonado todo, no todavía. Había demasiado dolor, demasiadas cicatrices para eso. Pero había abierto una puerta que pensé que permanecería cerrada para siempre. Y eso por ahora era suficiente. El invierno en Córdoba era más suave que en Valencia, pero aún así las mañanas eran frías y las noches largas. Mi pequeña casa se llenó del aroma de guisos y sopas calientes. Aprendí a hacer pan, algo que siempre había querido intentar, pero nunca tuve tiempo. La masa bajo mis manos era terapéutica, el proceso de amasar, dejar reposar, hornear, me conectaba con algo antiguo y fundamental. En diciembre recibí una invitación inesperada. El pueblo organizaba una feria de artesanía local para las fiestas navideñas y querían que participara con mis bordados. Había empezado a bordar de nuevo, algo que no hacía desde que era joven. Comencé con pequeños proyectos, servilletas, fundas de almohadas, pero pronto avancé a piezas más elaboradas. Paños con escenas del pueblo, tapices con motivos florales. Isabel había visto mi trabajo y sin decírmelo habló con los organizadores. No puedo, le dije cuando me contó lo que había hecho. Mis bordados son solo un pasatiempo. No son lo suficientemente buenos para una feria. Tonterías, respondió Isabel con su franqueza habitual. Son hermosos y únicos. Tienes un don, Sofía. Es hora de que los demás también lo vean. Así que con nerviosismo acepté. Pilar me ayudó a preparar mi puesto. Rafael incluso se ofreció a venir desde Valencia para apoyarme, una oferta que después de pensarlo acepté. El día de la feria amaneció claro y frío. Mi puesto estaba situado entre el de un alfarero local y una mujer que vendía mermeladas caseras. Desplegué mis bordados, cada uno cuidadosamente etiquetado y con precio, aunque no esperaba vender muchos. Pilar llegó temprano para ayudarme a organizar todo. Lucía vino con sus hijos, quienes habían hecho pequeños carteles coloridos para anunciar mis creaciones. Javier trajo café caliente y pasteles. Isabel se instaló en una silla junto a mí, declarando que sería mi asistente de ventas honoraria. Rafael llegó poco antes del mediodía. Venía solo como había prometido. Se detuvo frente al puesto mirando mis bordados con genuina admiración. «Mamá, estos son increíbles», dijo tomando un tapiz que mostraba el patio de mi casa con todas sus flores en plena floración. «No sabía que hacías esto». «Hace mucho tiempo que no lo hacía», respondí. «Lo retomé cuando vine aquí. Tengo más tiempo ahora, y más paz». Asintió, entendiendo el significado detrás de mis palabras. «¿Puedo comprarte este coao?», preguntó sosteniendo el tapiz. «No seas ridículo. No tienes que comprar nada». «No lo hago por obligación. Realmente me gusta. Quiero tenerlo en mi apartamento, para recordarme tu nuevo hogar». Lo miré buscando signos de falsedad o manipulación, los viejos patrones que había aprendido a detectar. Pero solo vi sinceridad. Otro pequeño paso en nuestro nuevo camino. «Está bien», cedí. «Pero es un regalo. No te dejaré pagar por él». Para mi sorpresa, la feria fue un éxito. Vendí casi todos mis bordados. Personas que ni siquiera conocía se detenían, admiraban mi trabajo, me preguntaban si aceptaba encargos. Una mujer que dirigía una pequeña galería en Córdoba capital me ofreció un espacio en una exposición colectiva de arte textil que estaba organizando. Al final del día estaba exhausta pero exultante. Rafael, Pilar, Isabel, Lucía, Javier, todos se reunieron alrededor de mi puesto para celebrar. «¿Ves?», dijo Isabel dándome un codazo juguetón. «Te dije que eran buenos. Siempre has sido demasiado modesta, Sofía». «No modesta», corrigió Pilar. «Solo que nunca tuvo a nadie que realmente viera su talento, que la viera a ella». Hubo un momento de silencio incómodo. Rafael bajó la mirada, el peso de esas palabras claramente impactándolo. Pero luego levantó la vista con una pequeña sonrisa.
Mejor tarde que nunca para aprender a ver, dijo suavemente. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, me senté en el porche envuelta en una manta. La feria había sido más que un éxito comercial. Había sido una declaración, una afirmación de mi nuevo yo, la Sofía que creaba, que compartía, que ocupaba su espacio con orgullo. La siguiente semana, justo antes de Navidad, recibí otra sorpresa, una carta del ayuntamiento. Al principio pensé que sería algo relacionado con impuestos o algún asunto administrativo, pero cuando la abrí descubrí que era una invitación para formar parte de un programa de educación comunitaria. Querían que enseñara bordado tradicional a jóvenes del pueblo. Llamé a Elena de inmediato. ¿Tuviste algo que ver con esto?, pregunté sin preámbulos. Su risa al otro lado de la línea confirmó mis sospechas. Puede que haya mencionado tu nombre a alguien en el departamento cultural. Después de verte en la feria estaba claro que tienes mucho que enseñar. Pero el mérito es todo tuyo, Sofía. Tu trabajo habló por sí mismo. No sé si estoy calificada para enseñar. ¿Y quién lo está? Todos aprendemos sobre la marcha. Además, no se trata solo de bordado. Se trata de pasar conocimiento, tradición, sabiduría. Y de eso, mi querida prima, tienes de sobra. Después de pensarlo unos días, decidí aceptar. Las clases comenzarían en enero, una vez por semana, en el Centro Cultural del pueblo. No pagarían mucho, pero no lo hacía por el dinero. Lo hacía por la conexión, por la oportunidad de compartir algo que amaba, por la posibilidad de dejar una pequeña marca en el mundo. La Navidad de ese año fue diferente a cualquiera que hubiera vivido antes. Simple pero rica, íntima pero expansiva. Pilar y yo decoramos la casa con ramas de pino y naranjas clavadas con canela. Hicimos polvorones siguiendo la receta de mi abuela. Invitamos a Isabel, a Javier, a Lucía y sus hijos, a Elena y su esposo. Y después de mucha reflexión también invité a Rafael. Vino con un pequeño árbol de Navidad para mi sala y regalos para todos. Se integró en el grupo con una humildad que nunca antes había visto en él. Ayudó a servir la cena. Jugó con los niños de Lucía. Escuchó con genuino interés las historias de Javier sobre sus años como pescador. Durante la cena, mientras todos hablaban y reían alrededor de la mesa que habíamos expandido con tablas improvisadas para acomodar a todos, me encontré observando la escena con una sensación de asombro. Esta era mi familia ahora. No solo Rafael y Pilar, sino todos ellos. Personas que me veían, que me valoraban, que disfrutaban de mi compañía no por lo que pudiera hacer por ellos, sino por quién era. Rafael me pilló mirando y me sonrió una sonrisa que contenía comprensión y tal vez un poco de envidia sana. Él todavía estaba construyendo su nuevo círculo, todavía estaba aprendiendo a relacionarse con los demás desde un lugar de igualdad y respeto, pero estaba intentándolo. Y por primera vez en décadas sentí un destello del vínculo madre-hijo que una vez tuvimos antes de que el mundo lo corrompiera. Después de la cena, mientras los demás tomaban café y comían turrón en la sala, Rafael me pidió hablar en privado. Salimos al porche donde el aire frío de la noche nos envolvió. «Gracias por invitarme hoy», dijo. «Significa mucho para mí. Me alegra que hayas venido. Tienes una vida hermosa aquí, mamá. Amigos que te quieren. Una comunidad que te valora». Hizo una pausa mirando hacia el cielo estrellado. «Estoy feliz por ti. Realmente lo estoy. Gracias, Rafael». Estaba pensando. Se detuvo como si estuviera reuniendo coraje. «He estado considerando mudarme a Córdoba. No aquí al pueblo, no quiero invadir tu espacio, pero tal vez a la ciudad. Estaría más cerca de Pilar. Y de ti». Me quedé en silencio procesando esta información. Hace 6 meses la idea de tener a Rafael viviendo cerca me habría llenado de ansiedad. Pero ahora, después de estos meses de lenta reconciliación, de pequeños pasos hacia adelante, sentí una reacción diferente. No entusiasmo exactamente, pero sí una apertura cautelosa. ¿Qué hay de tu trabajo en Valencia? Puedo trabajar desde cualquier lugar la mayor parte del tiempo, y para las reuniones presenciales puedo viajar. ¿Y es lo que realmente quieres? ¿No lo haces solo por Pilar y por mí? Rafael consideró la pregunta. Al principio sí era por ustedes, pero cuanto más tiempo paso aquí, más me gusta la energía del lugar. Es más lento, más auténtico. En Valencia todo es sobre estatus, apariencias. Estoy cansado de eso. Asentí entendiendo perfectamente a qué se refería. Era el mismo agotamiento que me había empujado a irme, aunque en circunstancias muy diferentes. Creo que sería bueno, dije finalmente.
Para ti y para nosotros, pero con una condición. ¿Cuál? Que lo hagas por las razones correctas. Que sea un nuevo comienzo para ti, no un intento de reclamar el pasado o de controlar nuestras vidas de nuevo. Rafael asintió solemnemente. Lo prometo. He aprendido mi lección, mamá, de la manera más dura posible. Entramos de nuevo a la casa donde el calor y la risa nos envolvieron. Mientras veía a Rafael unirse al grupo contando una historia que hacía reír a los niños, sentí una especie de cierre. No era un final feliz perfecto. Nuestras heridas no habían desaparecido por completo, pero estábamos sanando. Estábamos construyendo algo nuevo desde las cenizas de lo viejo, y eso era suficiente. Enero trajo lluvias suaves y días grises. Comencé mis clases de bordado en el centro cultural. Para mi sorpresa, no solo vinieron jóvenes, sino también personas de todas las edades, madres, con niños jubilados, incluso un par de hombres que querían aprender algo nuevo. El aula asignada pronto se quedó pequeña y tuvimos que mudarnos a un espacio más grande. Me descubrí disfrutando enormemente de la enseñanza. Había algo profundamente satisfactorio en compartir conocimientos, en ver a alguien crear algo hermoso con sus propias manos siguiendo tus instrucciones. Era una forma diferente de nutrir, más equilibrada, más recíproca que la maternidad sacrificial que había practicado durante décadas. Rafael, fiel a su palabra, encontró un pequeño apartamento en Córdoba capital. Venía al pueblo cada fin de semana, a veces se quedaba conmigo, a veces con Pilar. Nuestra relación seguía siendo cautelosa, pero cada vez más cómoda. Hablábamos de cosas que nunca antes habíamos discutido: sus sesiones de terapia, mis años de soledad en su casa, las formas en que ambos habíamos contribuido a nuestros patrones disfuncionales. No eran conversaciones fáciles, pero eran necesarias. Una tarde lluviosa de febrero estaba en casa preparando materiales para mi clase del día siguiente, cuando escuché un golpe en la puerta. No esperaba visitas. Pilar estaba en un curso de formación en Sevilla. Rafael había mencionado que tenía reuniones de trabajo toda la semana. Abrí la puerta y me quedé sin aliento. Allí, empapada por la lluvia y claramente incómoda, estaba Carmela. «Sofía», dijo su voz tensa. «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». Durante un momento me quedé paralizada. Carmela, la mujer que había contribuido a mi invisibilidad en la casa de Rafael, que había mirado mis manos ásperas con desdén, que había hecho comentarios cortantes disfrazados de consejos. Aquí en mi puerta, en mi territorio. Pero algo en su expresión, vulnerabilidad, quizás, o simple agotamiento, me hizo dar un paso atrás y gesticular para que entrara. «Estás empapada», dije buscando una toalla. «¿Cómo llegaste aquí?» «En taxi desde la estación. No sabía que llovería tanto». Le entregué la toalla y le ofrecí té, que aceptó con un murmurado agradecimiento. Nos sentamos en la sala, el silencio entre nosotras pesado, con años de tensión no resuelta. «Rafael no sabe que estoy aquí», dijo finalmente Carmela, mirando su taza en lugar de a mí. «Nadie lo sabe». «¿Por qué viniste?» Respiró profundo, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Porque necesitaba verte, necesitaba disculparme. De todas las cosas que podría haber dicho, esta era la que menos esperaba». Carmela nunca había sido del tipo que se disculpa. Su mundo estaba claramente dividido entre los que importaban ella, su familia, sus amigos de alta sociedad, y los que no, el resto de nosotros. «Disculparte por cómo te traté, por cómo permití que Rafael te tratara». Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una emoción que no podía identificar completamente. «No tengo excusas. Era cruel y snob, y estaba tan concentrada en mantener mi imagen perfecta que no me importó a quién lastimaba en el proceso». No sabía qué decir. Esta no era la Carmela que conocía. Esta mujer vulnerable, autocrítica, era una extraña para mí. «¿Qué cambió?», pregunté finalmente. «Todo». Dejó su taza en la mesa. «Cuando te fuiste, cuando compraste tu propia casa y simplemente te liberaste, algo cambió en mí también. Comenzó como envidia, para ser honesta. Envidia de tu coraje, de tu capacidad para decir basta y reconstruir tu vida desde cero». Hizo una pausa, reordenando sus pensamientos. «Mi matrimonio con Rafael ya estaba fracturado. Llevábamos años fingiendo, manteniendo las apariencias. Cuando Pilar se fue, cuando el negocio comenzó a tener problemas, ya no teníamos nada a lo que aferrarnos. Ningún objetivo común que nos mantuviera juntos. Lo siento», dije, y lo decía en serio.
Independientemente de cómo me había tratado Carmela, entendía el dolor de un matrimonio fracasado, de una vida que no resultó como esperabas. No lo sientas, fue lo mejor que pudo pasar. Se enderezó un destello de su antigua resolución apareciendo. Me obligó a mirarme realmente a mí misma, a cuestionar todas las decisiones que había tomado, todos los valores que había defendido. Y ahora estás aquí. Y ahora estoy aquí. Porque antes de poder seguir adelante necesito arreglar algunos de los daños que causé. Necesito decirte cara a cara que lo siento, por todo. La miré tratando de reconciliar a esta mujer contrita con la Carmela que había conocido durante tantos años. ¿Era sincera? ¿O era otro juego, otra manipulación? Carmela, aprecio que hayas venido, que hayas dicho todo esto. Pero han pasado muchas cosas. No puedo simplemente olvidar. No te pido que lo olvides, me interrumpió. No te pido nada en realidad. Solo quería que supieras que me arrepiento. Que si pudiera volver atrás y cambiar cómo te traté, lo haría. Nos quedamos en silencio por un momento, la lluvia golpeando suavemente contra las ventanas, creando una especie de barrera sonora entre nuestro pequeño espacio y el mundo exterior. ¿Qué harás ahora?, pregunté finalmente. Volver a Madrid con mi familia por un tiempo. Luego no lo sé. Siempre quise estudiar arte. Tal vez aún no sea demasiado tarde para empezar. Algo en esa frase resonó profundamente en mí. Nunca es demasiado tarde, dije. Mira esto. Señalé mis bordados, las piezas que estaba preparando para mi clase. Comencé de nuevo a los 67 años. Ahora enseño. Tengo estudiantes, gente que valora lo que puedo compartir. Carmela miró mis creaciones, realmente las miró por primera vez. Son hermosos, dijo con genuina admiración. Siempre supe que eras creativa, pero nunca te di la oportunidad de mostrarlo. Se detuvo pareciendo avergonzada. Hay tantas cosas que no vi sobre ti, que decidí no ver. Todos tenemos puntos ciegos, dije sorprendida por mi propia capacidad de empatía hacia esta mujer que tanto me había lastimado. Carmela se quedó solo una hora más. Hablamos de cosas más ligeras, sus planes para estudiar mi vida en el pueblo, lo que había aprendido cada una desde nuestra última interacción. No éramos amigas ni lo seríamos nunca probablemente. Había demasiada historia, demasiado dolor entre nosotras. Pero cuando se fue, cuando me despedí de ella, en la misma puerta donde había recibido a Rafael meses antes, sentí otra pequeña pieza de mi pasado, resolviéndose, encontrando su lugar en la narrativa más amplia de mi vida. Esa noche, cuando finalmente me senté a reflexionar sobre la visita inesperada de Carmela, me di cuenta de algo importante. Mi fuerza, mi decisión de irme y construir mi propia vida, no solo me había liberado a mí. De alguna manera, había creado un efecto dominó. Rafael encontrando su humildad, Pilar descubriendo su voz, incluso Carmela cuestionando sus valores. Todos estábamos cambiando, evolucionando, encontrando nuevas formas de ser en el mundo. Pensé en las palabras de Isabel meses atrás. A mi edad ya no hay tiempo para relaciones que te hagan sentir pequeña. Pero quizás también era cierto lo contrario. Quizás a cualquier edad había tiempo para relaciones que te ayudaran a crecer. No necesariamente las mismas relaciones que antes, no con las mismas dinámicas, pero con nuevas configuraciones, nuevos entendimientos, nuevos respetos mutuos. Y tal vez, solo tal vez, ese era el verdadero renacimiento, no solo encontrar mi propio espacio, sino crear un espacio donde todos pudiéramos evolucionar, sanar, convertirse en mejores versiones de nosotros mismos. Un espacio no definido por paredes o propiedades, sino por comprensión, perdón y posibilidad. La primavera llegó a Córdoba en un estallido de color y fragancia. Los árboles de naranjo florecieron llenando el aire con su dulce aroma. Mi jardín, que había trabajado con tanto cuidado durante el otoño y el invierno, comenzó a mostrar los frutos de mi labor: rosas, lirios, margaritas, un arco iris de flores que transformó el espacio antes descuidado en un pequeño paraíso. Mis clases de bordado se habían convertido en un punto focal en la comunidad. Lo que comenzó como un curso básico ahora se había expandido a 3 niveles diferentes, con una lista de espera para cada uno. El ayuntamiento incluso habló de crear un festival de artes textiles, inspirado en el interés renovado que mis clases habían generado. Rafael se había establecido en su apartamento en Córdoba capital. Venía regularmente al pueblo, a veces solo para tomar café conmigo en el porche, a veces para pasar el fin de semana. Nuestra relación había encontrado un nuevo equilibrio.
No era la relación madre-hijo tradicional con sus expectativas y patrones establecidos. Era algo más maduro, más equitativo. Nos tratábamos como adultos, cada uno con su propia vida, sus propias elecciones, pero conectados por un vínculo que, aunque dañado, no se había roto por completo. Un domingo de abril, mientras Rafael y yo paseábamos por la plaza del pueblo, después de la misa, una costumbre que había retomado no tanto por devoción religiosa, sino por el sentido de comunidad, me hizo una pregunta inesperada. «Mamá, ¿alguna vez pensaste en escribir tu historia?» Lo miré sorprendida. «¿Mi historia? ¿A qué te refieres? Todo. ¿Cómo me criaste sola? ¿Cómo trabajaste todos esos años? ¿Cómo guardaste cada céntimo para darme una educación? Y luego, ¿cómo te fuiste? ¿Cómo construiste esta nueva vida?» Hizo un gesto abarcando la plaza, el pueblo, todo lo que me rodeaba ahora. Es una historia poderosa, una que podría ayudar a otras personas, especialmente a otras mujeres. Consideré la idea. Nunca había pensado en mí misma como alguien cuya vida mereciera ser compartida. Siempre me había visto como una mujer común, una más entre millones, sin nada particularmente notable o inspirador que ofrecer. «No soy escritora», dije finalmente. «No tienes que serlo. Podrías grabar tu historia. Hay gente que ayuda con eso, que convierte las historias orales en libros o incluso en esos videos que están tan de moda ahora. Pilar conoce a alguien que hace ese tipo de trabajo». «¿Pilar está involucrada en esto?» Rafael sonrió un poco avergonzado. «Puede que hayamos hablado del tema. Ella piensa que es una gran idea. Dice que tú eres su heroína». Sentí una oleada de emoción ante eso. Yo, la heroína de alguien, era un concepto tan ajeno a cómo me había visto a mí misma durante la mayor parte de mi vida. «No sé, Rafael. Mi vida, hubo muchas partes difíciles, dolorosas, incluyendo cómo terminaron las cosas entre nosotros». «Lo sé», dijo su voz suavizándose, «y entiendo si no quieres exponer todo eso, si hay partes que prefieres mantener privadas. Pero creo que tu viaje desde la invisibilidad hasta la independencia podría significar mucho para otras personas que se sienten atrapadas como tú te sentías». Dejé que la idea se asentara mientras continuábamos nuestro paseo. Compartir mi historia, exponerme de esa manera, era intimidante. Pero también había algo atractivo en la idea de que mis experiencias, mis luchas, mi eventual triunfo pudieran servir de inspiración o consuelo para otros. «Lo pensaré», dije finalmente. Y lo hice. Durante las siguientes semanas, la idea de compartir mi historia se mantuvo en el fondo de mi mente, emergiendo en momentos inesperados. Cuando enseñaba a una estudiante particularmente frustrada a perseverar con una puntada difícil. Cuando Isabel compartía sus propias historias de resistencia y resiliencia. Cuando veía a Lucía malabarear su trabajo y la crianza de sus hijos, sacrificándose diariamente, pero también aprendiendo a establecer límites que yo nunca supe establecer. Finalmente, una tarde, mientras tomaba café con Pilar en mi porche, saqué el tema. «Tu padre mencionó algo sobre escribir mi historia. Dijo que tú conoces a alguien que podría ayudar». Pilar se iluminó. «Sí, mi amiga Marta trabaja con una productora pequeña. Hacen documentales, videos para redes sociales, ese tipo de cosas. Le hablé de ti, de todo lo que has superado, de lo inspiradora que eres, y está muy interesada». No sé si inspiradora es la palabra que usaría. «Abuela», me interrumpió Pilar tomando mi mano. «Criaste a un hijo sola en una época en que ser madre soltera era una vergüenza. Trabajaste en trabajos que muchos considerarían demasiado duros o demasiado humildes. Ahorraste cada céntimo para darle a mi padre una educación que tú nunca pudiste tener. Y cuando él te falló, cuando te trató como si fueras invisible, encontraste el valor no solo para irte, sino para construir una vida completamente nueva por ti misma». Sus ojos brillaban con emoción. Si eso no es inspirador, no sé qué lo es. Sus palabras me conmovieron más profundamente de lo que podía expresar. Verme a través de sus ojos como una mujer fuerte, valiente, digna de admiración, era una perspectiva tan radicalmente diferente de cómo me había visto a mí misma durante la mayor parte de mi vida. Y si la gente me juzga, si piensan que fui una mala madre por irme, o que esperé demasiado tiempo, o que debería haber hecho las cosas de manera diferente. «Algunos lo harán», admitió Pilar. «Siempre hay quienes juzgan sin entender. Pero para cada persona que critique habrá 10 que se vean reflejados en tu historia, que sientan menos solos, que tal vez encuentren el valor para hacer cambios en sus propias vidas». Respiré profundo considerando.
Había pasado tanto tiempo siendo invisible, ocupando el menor espacio posible, tratando de no molestar, de no incomodar. La idea de poner mi vida, mis elecciones, mis heridas en exhibición pública era aterradora. Pero tal vez ese era precisamente el punto. Tal vez después de décadas de silencio era hora de hablar. De ocupar espacio no solo físicamente en mi pequeña casa en Córdoba, sino narrativamente en la conversación más amplia sobre familia, valor, independencia y el derecho de toda persona, independientemente de su edad, a ser vista y valorada. Está bien, dije finalmente. Hablemos con tu amiga, veamos qué podemos crear juntas. 2 semanas después, Marta vino a visitarme. Era una joven enérgica con gafas de montura gruesa y una sonrisa contagiosa. Me explicó el proceso, una serie de entrevistas grabadas, algunas sesiones de filmación de mi vida diaria, mi casa, mi jardín, mis clases de bordado. El objetivo no era solo contar mi historia, sino capturar la esencia de la vida que había construido el espacio que ahora ocupaba con tanto orgullo. Estoy pensando en un formato corto para redes sociales, explicó. Pero también podríamos hacer una versión más larga para festivales de documentales. Su historia tiene muchas capas, Sofía. Creo que resonará con muchas personas. ¿Y qué pasa con Rafael, con mi hijo? Su papel en esta historia no es positivo. Podemos manejarlo con sensibilidad, aseguró Marta. No se trata de villanos y héroes. Se trata de relaciones humanas complicadas, de errores y redención, de segundas oportunidades. Miré a Pilar, quien asintió alentadoramente. Hablé con papá sobre esto, dijo. Está dispuesto a participar si tú quieres, a contar su lado de la historia, a admitir sus errores. Eso me sorprendió. La disposición de Rafael a exponerse de esa manera, a asumir públicamente su responsabilidad, era otro signo del cambio genuino que había experimentado. Piénsalo, dijo Marta sin presionar. Tómate el tiempo que necesites. Esto debe hacerse en tus términos, no en los de nadie más. Esa noche, después de que Pilar y Marta se fueran, me senté en el porche con una taza de té, mirando las estrellas. Pensé en mi vida en todas sus fases y facetas. En la joven madre soltera desesperada por sobrevivir y dar a su hijo una vida mejor. En la mujer de mediana edad, todavía sacrificándose, todavía esperando reconocimiento y gratitud que nunca llegaron. En la mujer mayor invisible, en la casa de su propio hijo, tragándose palabras, haciéndose pequeña. Y luego en la mujer que había emergido de todo ese dolor y sacrificio, la que había dicho basta, la que había comprado su propia casa, la que había plantado un jardín, la que enseñaba a otros a crear belleza con sus manos, la que había aprendido finalmente a ocupar espacio. Mi teléfono sonó sacándome de mis reflexiones. Era Rafael. Hola mamá, Pilar me contó que Marta te visitó hoy. Sí, hablamos sobre el proyecto. Me dijo que estarías dispuesto a participar. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Lo estoy, si tú quieres que lo haga. Creo que es importante que asuma mi parte en lo que pasó, que enfrente las consecuencias de mis acciones. Es valiente de tu parte, dije y lo decía en serio. No tan valiente como lo que tú hiciste. Irte así, empezar de nuevo, otra pausa. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, mamá, de la mujer en la que te has convertido, de la vida que has creado. Sus palabras me tocaron profundamente. Durante toda mi vida había buscado la aprobación de Rafael. Había ansiado su reconocimiento, su gratitud. Y ahora que lo tenía, descubrí que aunque significaba mucho, ya no lo necesitaba para validarme. Mi valía no dependía de su opinión o de la de nadie más. Estaba anclada en mi interior, en mi propio sentido de dignidad y propósito. Gracias, Rafael. Significa mucho escuchar eso. Entonces lo harás. El documental. Miré hacia mi jardín bañado en la luz plateada de la luna. Las rosas, los lirios, las hierbas aromáticas que había plantado con mis propias manos. Pensé en mis estudiantes, en mis vecinos, en la comunidad que me había acogido. En todas las mujeres como yo que quizás se sentían invisibles, que tal vez necesitaban un empujón, un ejemplo, una luz guía para encontrar su propio camino hacia la independencia. Sí, dije finalmente. Lo haré. Contaré mi historia. El día que cumplí 68 años, mi jardín estaba en plena floración. Rosas de todos los colores, lirios blancos, margaritas salvajes, hierbas aromáticas cuyos aromas llenaban el aire. El porche estaba decorado con guirnaldas de flores y luces pequeñas.
Una mesa larga, cubierta con un mantel bordado por mí misma, ocupaba el centro del jardín lista para recibir a los invitados. Pilar había insistido en organizar la celebración. Tu primer cumpleaños en tu nueva vida merece algo especial, había dicho. Y aunque me resistí al principio no queriendo ser el centro de atención, eventualmente cedí a su entusiasmo. Los invitados comenzaron a llegar al atardecer. Isabel con un pastel casero, Javier con una botella de vino local, Lucía y sus hijos con tarjetas hechas a mano, Elena y su esposo, mis estudiantes de bordado quienes se habían unido para hacerme un tapiz colaborativo que mostraba mi casa y jardín, Rafael con un ramo de flores y una pequeña caja envuelta en papel plateado. Y para mi sorpresa, incluso Miguel, el primo de Rafael, que me había apoyado desde el principio, trajo a su esposa, a quien nunca había conocido, y a sus 2 hijas adolescentes. No podíamos perdernos la celebración de la mujer más valiente de la familia, dijo al abrazarme. La tarde transcurrió en una mezcla de conversaciones, risas, comida compartida y brindis. A medida que el sol comenzaba a ponerse bañando el jardín en una luz dorada, Rafael se puso de pie, copa en mano. Hubo un momento de tensión. No pude evitar recordar otra reunión, otro brindis, otro cumpleaños. Aquellas palabras crueles que habían sido el catalizador de mi partida. Algunas personas son importantes, otras solo ocupan espacio. Pero la expresión de Rafael no tenía nada de la arrogancia o desdén de aquella noche. Sus ojos estaban claros, su postura humilde. Quiero brindar por mi madre, comenzó su voz ligeramente temblorosa. Por Sofía. Por sus 68 años de vida, cada uno de ellos vivido con una fuerza y dignidad que solo ahora estoy comenzando a comprender plenamente. Hizo una pausa tragando visiblemente. Vi a Pilar asentir alentadoramente. Hace un año cometí el error más grande de mi vida. Dije palabras que lastimaron profundamente a la persona que más me había amado, que más había sacrificado por mí. Palabras que nunca podré retirar, pero que espero con el tiempo y mis acciones poder reparar. Se volvió para mirarme directamente. Mamá, una vez dije que algunas personas son importantes y otras solo ocupan espacio. Estaba equivocado. Todos ocupamos espacio en este mundo. El espacio que creamos con nuestras acciones, con nuestro amor, con nuestra valentía. Y tú, con tu decisión de valorarte a ti misma, de construir esta nueva vida, has creado uno de los espacios más hermosos e inspiradores que he conocido. Levantó su copa más alto. Por Sofía, por el espacio que ocupa, por el ejemplo que nos da a todos. Por Sofía, corearon todos levantando sus copas. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas, pero no eran lágrimas de dolor o humillación como las de aquella noche. Eran lágrimas de reconocimiento, de validación, de círculos que se cerraban y heridas que comenzaban finalmente a sanar. Después de la cena, mientras los demás seguían conversando, Rafael me entregó el pequeño paquete que había traído. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo suavemente. Lo abrí con cuidado. Dentro había un colgante de plata con un dije en forma de casa, simple, elegante, significativo. «Para que siempre recuerdes que encontraste tu hogar», explicó. «No solo este lugar físico, sino tu lugar en el mundo, tu derecho a existir exactamente como eres». Lo abracé no con el abrazo desesperado y autoanulante de antes, sino con el abrazo equilibrado de 2 adultos que se estaban redescubriendo, reconstruyendo una relación basada en el respeto mutuo, en lugar de la dependencia o el control. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido y la casa quedara en silencio, me senté sola en el porche. Me puse el colgante sintiendo su peso reconfortante contra mi piel. Miré hacia el jardín, hacia la mesa donde todos habíamos compartido comida y conversación, hacia las flores que brillaban suavemente bajo la luz de la luna. Pensé en la mujer que había sido un año atrás, la mujer invisible en la esquina de la mesa, la mujer que agachaba la cabeza, que se hacía pequeña, que pedía disculpas por existir. Y luego pensé en la mujer que era ahora, la mujer que enseñaba, que creaba, que compartía, la mujer que ocupaba espacio con orgullo, con propósito, con alegría. El documental que Marta estaba filmando estaba casi terminado. Habíamos pasado meses recopilando entrevistas, filmando mi vida diaria, capturando la esencia de mi viaje. Rafael había participado honesto y vulnerable frente a la cámara, asumiendo su responsabilidad, mostrando su arrepentimiento, pero también su crecimiento. Pronto mi historia estaría ahí fuera.
No solo para mi familia o mi pequeña comunidad, sino para cualquiera que necesitara escucharla. Para las mujeres mayores que se sentían invisibles en las vidas de sus propios hijos. Para las personas de cualquier edad que sentían que ocupaban demasiado espacio, que pedían demasiado, que exigían demasiado simplemente por querer ser vistas y valoradas. Toqué suavemente el dije de casa alrededor de mi cuello. Pensé en todas las definiciones de hogar, un lugar, un sentimiento, un derecho. Pensé en el hogar que había construido para Rafael, sacrificando tanto de mí misma en el proceso. Y luego en este nuevo hogar construido, no desde el sacrificio, sino desde la afirmación. No desde la negación de mí misma, sino desde mi plena expresión. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Pilar. Gracias por la celebración más hermosa, abuela. Te quiero muchísimo. Estoy tan orgullosa de ser tu nieta, de ser parte del espacio que ocupas en este mundo. Sonreí tecleando una respuesta. El espacio siempre es más hermoso cuando lo compartimos con quienes realmente nos ven. Te quiero, mi niña. Guardé el teléfono y miré hacia las estrellas. Sentí una profunda paz, un sentido de propósito cumplido, no terminado, sino evolucionando. Mi historia no había concluido. En muchos sentidos apenas comenzaba. Había nuevas clases que enseñar, nuevos bordados, que crear nuevas relaciones que nutrir. Había un documental que compartir, semillas de inspiración que plantar en los corazones de otros. Pero lo más importante, había espacio. Espacio para crecer, para cambiar, para perdonar. Espacio para amar no desde el sacrificio, sino desde la plenitud. Espacio para ser exactamente quien era, sin disculpas, sin explicaciones. El espacio que ocupo, el espacio que creo, el espacio que comparto, mi espacio, mi vida, mi elección. Y eso finalmente era suficiente, era todo.